Me llamo Antonio Mendieta y he trabajado como espeleólogo la mayor parte de mi vida adulta, no por recreación, no como un buscador de emociones. Me refiero a nivel profesional, mapeando sistemas, asistiendo en rescates, revisando minas antiguas y guiando a personas que no tienen nada que hacer bajo tierra sin alguien que sepa lo que hace. La mayor parte de mi trabajo ha sido en la Sierra Madre Oriental, donde los sistemas de cuevas son profundos, antiguos y, en su mayoría, inexplorados. Si has visto películas de terror subterráneo o leído sobre cuevas malditas, ya tienes un marco de referencia. Parte de eso es exagerado, otra parte no lo es. Lo que casi nunca se cuenta es cómo la gente logra sobrevivir a estos lugares más de una vez. El pánico no es lo que te saca de ahí. La fuerza tampoco. Lo que te mantiene vivo son las reglas. Unas muy específicas que existen porque algo salió tan mal, que alguien sintió la necesidad de advertir a la siguiente persona. La mayoría de las cuevas son peligrosas de forma predecible. Rocas sueltas, poco oxígeno, mal terreno, ya sabes, puedes entrenar para eso. Te preparas, mitigas el riesgo. La roca se comporta como roca. El sonido reverbera como debería. El aire se mueve hacia donde se supone que debe moverse. Pero no todas las cuevas siguen esas reglas. El sistema del que escribo se encuentra en lo profundo de la sierra, lejos de cualquier acceso turístico o sendero marcado. No hay señales que apunten hacia él, ni vallas ni carteles de advertencia. Solo una abertura estrecha oculta por la maleza y las piedras, y una corriente constante de aire frío que sale de un lugar que nunca ve la luz del sol. No lo encuentras por accidente. Alguien tiene que decirte dónde está. La primera vez que entré no estaba solo, iba con Fernando Herrera, que creció en el norte de Chihuahua y se comportaba como alguien, que no desperdiciaba energía reaccionando a las cosas hasta que realmente importaban. Fernando tenía un acento norteño pausado, manos firmes y esa clase de calma que solo obtienes después de pasar años bajo tierra cuando las cosas salen mal. Confiaba más en sus instintos que en el equipo, y eso lo mantendría vivo más tiempo que a la mayoría. La tercera era Laura Benavides. Laura era precisa, cuidadosa sin ser tímida, notaba los cambios en la cueva antes que nadie, variaciones en el flujo de aire, sonidos sutiles, lugares donde la roca se sentía extraña bajo la mano. No hablaba mucho mientras se movía, pero cuando lo ponía en palabras, era porque algo requería atención. Confiaba plenamente en su criterio. Habíamos estado antes en partes de ese sistema, pero en un viaje fuimos más allá de lo habitual, pasando las secciones que conocíamos, pasando los puntos donde la mayoría de la gente daba la vuelta, tan profundo que la roca dejó de parecer familiar y el aire se sentía más pesado, y fue entonces cuando lo vi, talladas directamente en la pared de piedra de una cámara estrecha, lo suficientemente adentro como para que nadie lo hiciera por casualidad. Había 6 reglas. No escritas con tiza, no rayadas con un cuchillo. Estaban cortadas en la roca, ranuras profundas desgastadas y suavizadas en los bordes por el tiempo y la humedad. Quienquiera que las hubiera tallado no se había apresurado. Cada línea era muy deliberada. Estaban numeradas del 1 al 6, sin explicaciones, sin símbolos, solo las reglas. Me quedé allí parado durante mucho tiempo, leyéndolas una y otra vez. Al principio no entendía la mayoría de ellas. Algunas no tenían ningún sentido. Fernando se quedó callado cuando las vio. Laura tomó fotos y no dijo una sola palabra. Yo también tomé una foto. En ese momento pensé que eran la advertencia de alguien que se había asustado. ¿Quizás una broma? Tal vez supersticiones talladas en piedra por mineros, o antiguos espeleólogos que no sabían nada mejor. Me equivocaba. Durante los años siguientes aprendí exactamente por qué cada regla estaba ahí, una a la vez. De la manera difícil, regla número 1. Si ves ranas verdes no las lamas. La primera regla estaba tallada más profundamente que el resto. Me di cuenta de eso. Las ranas eran más anchas, más desgastadas, como si más manos hubieran pasado por encima de ellas que de las otras. O eso, o simplemente llevaba más tiempo ahí. En ese momento pensé que era una broma. Quiero decir, ¿quién necesita que le digan que no lama una rana? No lo dije en voz alta. Fernando estaba parado unos pasos atrás con la lámpara de cabeza inclinada hacia el techo, revisando si había fracturas. Laura estaba fotografiando la pared con su teléfono, asegurándose de capturar el grabado desde diferentes ángulos. Aún así, la idea pasó por mi mente, de todos los peligros subterráneos. Derrumbes, mal aire, desorientación. Esa fue la primera regla que alguien decidió tallar en la piedra. No me habría reído si hubiera sabido lo que vivía más adentro en el sistema. Ahora bien, ese día no vimos ranas. No en el primer viaje después de encontrar las reglas, de todos modos. Terminamos nuestro mapeo, regresamos por donde vinimos y no pensamos mucho más en ello. Recuerdo haber bromeado al respecto más tarde tomándome un café, llamándolo sentido común tallado en piedra caliza. Laura no se rió. Fernando tampoco. Fue semanas después cuando nos topamos con ellas. Estábamos más profundo de lo habitual.
pasada una sección donde el techo bajaba tanto que tenías que arrastrarte boca abajo por unos 10 metros antes de que se abriera de nuevo. El aire allí abajo se sentía espeso, húmedo de una manera que no encajaba con el resto de la cueva. No había agua estancada, ni arroyos ni goteos a los que pudiera señalar y decir. Por eso, solo piedra húmeda y un olor que no logré identificar al principio. Fernando las notó antes que yo. No te muevas, dijo en voz baja. Eso captó mi... Fernando no detenía a la gente a menos que tuviera una razón. Me quedé congelado donde estaba, una rodilla en el suelo, un pie plantado, la lámpara de cabeza fija. ¿Qué pasa?, pregunté. Mira, dijo él muy despacio. Seguí el haz de su linterna. Al principio pensé que eran rocas, formas redondeadas esparcidas por el suelo de la cámara, agrupadas cerca de las paredes, y entonces una de ellas se movió. No fue un salto ni un arrastre, fue más bien un ajuste lento, un cuerpo pesado asentando su peso, y fue entonces cuando mi cerebro finalmente procesó y entendió lo que estaba mirando. Ranas, grandes, verdes, de un verde brillante y antinatural, como pintura fresca que aún no se ha secado. Su piel no era viscosa como uno esperaría, era casi aterciopelada, estirada firmemente sobre cuerpos robustos. Cada una era del tamaño de un perro pequeño, más grandes de lo que cualquier rana tendría derecho a ser. Espaldas anchas, patas traseras gruesas dobladas debajo de ellas, extremidades delanteras encogidas de cerca. Sus ojos eran amarillos, no dorados ni de color ámbar, amarillos, como faros viejos de un auto. No parpadeaban, solo miraban fijamente con la boca abierta. Había 6 de ellas que alcanzaba a ver. Laura susurró mi nombre, apenas audible. Toño dijo, me siento rara. Giré la cabeza lentamente con cuidado de no apartar los ojos de las ranas. Laura estaba parada más cerca de ellas y su postura había cambiado. Tenía los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Estoy bien, dijo, a pesar de que yo no le había preguntado. Son hermosas, ¿verdad? Y fue entonces cuando yo también lo sentí. No era una voz ni un sonido. Era más bien una sugerencia plantada suavemente y repetida como una atracción, un impulso tranquilo y constante de dar un paso más cerca. Solo uno, para estirar la mano, tocar la piel, ver qué se sentía. Mi boca se llenó de saliva. Fernando maldijo entre dientes y agarró el brazo de Laura con tanta fuerza que ella soltó un grito. El sonido rompió algo en mi cabeza, como salir a la superficie del agua, y me di cuenta de que me había estado inclinando hacia adelante sin querer. «¿Atrás?», dijo Fernando. Su voz era más alta ahora, más afilada. Laura parpadeó rápidamente, confundida. «¿Por qué? ¿Qué pasa?». No respondí. Solo la agarré del otro brazo y entre Fernando y yo la jalamos hacia atrás, paso a paso, lo suficientemente despacio como para no asustar a las ranas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la respiración constante. Las ranas no se movieron, no saltaron hacia nosotros ni nos persiguieron, solo se quedaron allí sentadas mirando, las bocas, las gargantas pulsando suavemente mientras respiraban. Mientras retrocedíamos, una de ellas croó. Fue bajo y rítmico, casi reconfortante. Otra rana le respondió. Luego otra. Y pronto, todas estaban croando en un patrón lento y superpuesto que me hizo sentir la cabeza ligera. Laura tropezó. Fernando la atrapó antes de que cayera al suelo. «No escuches», le dijo él. Salimos de la cama. El croar nos siguió por un rato resonando a través de los túneles, y luego se desvaneció a medida que el aire cambió y el sonido finalmente murió. No dejamos de movernos hasta que estuvimos a una buena distancia. Laura se sentó de golpe contra la pared, respirando rápido. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó. Sentí como si me fuera a desmayar. Fernando no respondió de inmediato. Miró hacia el túnel del que habíamos venido con la mandíbula tensa. «Por eso existe la regla», dijo finalmente. Pensé en el grabado, en las ranuras profundas, en la piedra desgastada. «Gente que realmente...», sí, interrumpió Fernando. Más tarde, cuando estuvimos de vuelta en la superficie, nos contó lo que sabía. No teorías ni rumores, informes reales. Las personas que se topaban con las ranas e ignoraban la regla no morían de inmediato. Las ranas secretaban una toxina a través de la piel. No era de acción rápida ni dolorosa. Se absorbía a través de la lengua, a través de la boca. Seguía una parálisis, alucinaciones, pérdida completa del control muscular. Las víctimas se colapsaban donde estaban paradas y entonces las ranas se movían. Sus mandíbulas se desencajaban más de lo que debería ser posible y se tragaban a su presa entera lentamente. Algunas personas fueron encontradas más tarde, aquellas que solo habían sido consumidas parcialmente antes de que algo asustara a las ranas. Otras nunca fueron encontradas. Fernando nos habló de un hombre que había sobrevivido, apenas. Su compañero lo había sacado antes de que las ranas terminaran. Tenía la piel quemada en carne viva, la lengua hinchada al doble de su tamaño, y le faltaban 2 dedos y la mayor parte del músculo de una pantorrilla. El hombre no podía explicar por qué lo había hecho, por qué se inclinó, tocó a la rana y la lamió.
Solo dijo que se sintió como lo correcto en ese momento. Cuando volvimos a la cueva semanas después, las ranas se habían ido, o tal vez solo se fueron más profundo. De cualquier manera, nunca olvidé la forma en que nos miraban. Pacientes, cuando miro el grabado ahora. Si ves ranas verdes, no las lamas, ya no creo que sea una broma. No creo que sea obvio. Creo que es el tipo de regla que alguien solo escribe después de ver ocurrir algo terrible. Siempre la cumplo. Sé regla número 2, siempre marca tu camino. La segunda regla no destacaba de la manera en que lo hacía la primera. No era dramática ni extraña. Era el tipo de cosa que todo espeleólogo ya sabe, lo cual es probablemente la razón por la que se ignora con más frecuencia. Siempre marca tu camino. Cuando la leí por primera vez tallada en la roca, recuerdo haber pensado que era innecesaria, casi insultante. Cualquiera que haya estado bajo tierra más de un par de veces ya conoce esa regla. No entras a una cueva esperando que la memoria muscular te devuelva a la superficie. El problema es la familiaridad. Esta regla existe porque la familiaridad es peligrosa. El incidente que hizo que se me quedara grabado ocurrió meses después de que encontráramos los grabados. No fue en un sistema profundo ni en una sección no mapeada. Fue en una cueva en la que habíamos estado más veces de las que puedo contar. Y eso fue lo que casi nos mata. La cueva era un sistema de piedra caliza conocido en la sierra con múltiples entradas, pasajes circulares y varias cámaras grandes conectadas por corredores bajos. Nada extremo sin pasos estrechos que te atraparan y caídas verticales. El tipo de lugar en el que la gente se siente muy cómoda. Fernando había estado allí docenas de veces. Laura había guiado grupos ahí antes. Yo conocía la distribución general lo suficientemente bien como para ni siquiera molestarme en sacar el mapa antes de entrar, y esa debió haber sido mi primera señal de alerta. Entramos a media mañana. Clima despejado, sin prisas, sin presión. Solo una inspección corta para revisar una sección que supuestamente se había movido después de una lluvia intensa. Entrar y salir. Ese era el plan. No marcamos el sendero. Ni con cinta, ni con tiza, ni siquiera con marcas de referencia simples. El pensamiento fue simple y estúpido. Conocemos esta cueva. Bueno, durante los primeros 40 minutos, todo fue exactamente como se esperaba. Los mismos pasajes anchos, la misma piedra desgastada, los mismos lugares donde el techo bajaba lo suficiente, como para que tuvieras que agacharte sin pensarlo. Lámparas de cabeza estables, luces de respaldo revisadas, mucha batería. Llegamos a la sección que íbamos a inspeccionar. Un pasaje lateral que se bifurcaba desde un corredor más grande. El suelo estaba resbaladizo por el lodo, y el techo había bajado un poco desde la última vez que estuvimos allí, pero nada grave, sin derrumbes ni inestabilidad. Lo anotamos, tomamos medidas, tomamos unas cuantas fotos, y luego nos dimos la vuelta para salir. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a salir mal. El corredor principal se veía igual. Ese es el problema. En las cuevas de piedra caliza, especialmente las más antiguas, todo se erosiona en patrones similares, mismas curvas y texturas, mismo color gris opaco. Una vez que estás dentro el tiempo suficiente, tu cerebro empieza a rellenar detalles que en realidad no están ahí. Caminamos durante unos 10 minutos antes de que Laura se detuviera. Esto no se siente bien, dijo. Fernando frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Bueno, ya deberíamos haber llegado a la cámara más grande. Revisé mi reloj, tenía razón. Habíamos estado caminando más tiempo del esperado. Bajé el ritmo escaneando las paredes tratando de detectar algo familiar. Una grieta, una marca, lo que fuera, nada resaltaba. Tal vez tomamos el circuito más largo, dijo, aunque no estaba seguro. Seguimos moviéndonos. 5 minutos después esta vez Fernando se detuvo. Sí, esa vuelta de allá atrás. No recuerdo que estuviera ahí. Me di la vuelta. El pasaje detrás de nosotros se dividía en dos. Ambos se veían igualmente desgastados, igualmente transitados. Ninguno tenía características distintivas obvias. Y sentí el primer destello real de inquietud. De acuerdo, dijo. Vamos a tomárnoslo con calma. Elegimos el pasaje de la izquierda. Pasaron otros 10 minutos. El aire se sentía más pesado. No porque algo hubiera cambiado, sino porque estábamos empezando a respirar con más dificultad. Laura no dejaba de mirar detrás de nosotros. Fernando ajustó su lámpara de cabeza 2 veces inclinándola de manera diferente, como si intentara forzar a la roca a parecerle familiar, y entonces mi luz parpadeó, solo una vez, lo suficientemente rápido como para casi convencerme de que lo había imaginado. Revisé el indicador de batería, estaba más bajo de lo que debería, y ahí fue cuando la cueva dejó de sentirse como un lugar y empezó a sentirse como un gran problema. Nos detuvimos por completo, sin hablar, solo escuchando nuestra propia respiración. Muy bien, necesitamos elegir una dirección y mantenerla, dijo Fernando. ¿Si es la equivocada?, preguntó Laura. No respondí de inmediato. Esta vez elegimos el pasaje de la derecha. El techo bajó más, el suelo se inclinaba de manera irregular.
El aire se sentía viciado. Mi luz parpadeó de nuevo, esta vez por más tiempo. Disminuí el paso sin darme cuenta, y ahí fue cuando la luz de Fernando se apagó. Simplemente se apagó. Mierda, dijo en voz baja. Le dio un golpe al costado de su lámpara de cabeza. Cambió a su luz de respaldo. Un haz más tenue y estrecho, pero funcionaba. Muy bien, necesitamos movernos ahora, dijo. Sabes, el pánico no te golpea todo de golpe, se cuela a través de pequeños fallos a veces. Una vuelta equivocada, una luz muerta. Un lugar familiar volviéndose desconocido. Respiración de Laura era superficial ahora. Se mantenía cerca detrás de mí, con una mano en mi mochila para no desviarse del rumbo en la oscuridad. Mi luz parpadeó de nuevo. Caminamos más rápido y cada pasaje empezaba a verse mal. Cada vuelta parecía un error. Intenté imaginar el mapa en mi cabeza y no pude. La imagen me escapaba continuamente, reemplazada por piedra, oscuridad y el sonido de nuestras botas raspando el lodo. Y entonces mi luz murió. Oscuridad completa. Me congelé por instinto, con el corazón golpeando mis costillas. Toño, dijo Laura. Su voz estaba tensa. Aquí estoy, dijo, forzando la calma. Luz de respaldo. Me temblaba la mano mientras la buscaba a tientas, y cuando encendió el haz era débil. Apenas lo suficiente para ver a 3 metros adelante. La de respaldo de Fernando también se estaba desvaneciendo. Nos quedamos allí parados por un momento. 3 personas en una cueva que creíamos conocer, dependiendo de luces que estaban fallando activamente. Esto es mi culpa, dijo. Debimos haber marcado el camino. Fernando no discutió, Laura tampoco. Nos movimos de nuevo más despacio ahora manteniéndonos juntos, con cuidado de no desperdiciar batería. Cada decisión se sentía pesada, cada vuelta podía ser la última equivocada. Finalmente, después de muchas horas, sentimos el aire moverse. Una corriente tenue fresca contra mi rostro. La seguimos. El haz de mi luz de respaldo captó un brillo tenue más adelante, luz del día. Salimos tropezando por la entrada, colapsando en el suelo como si acabáramos de terminar un maratón. Y mi luz murió por completo segundos después. Nos sentamos allí en silencio durante mucho tiempo. Esta vez no hubo monstruos, sin sonidos extraños, sin explicaciones sobrenaturales. Solo 3 espeleólogos experimentados que tomaron una decisión terrible y casi pagan por ella. Una semana después, cuando estuve frente a las reglas talladas de nuevo, entendí por qué existía la segunda. Siempre marca tu camino. No porque la cueva cambie, sino porque tú cambias. Olvidas cosas a veces, te confundes, y no siempre tienes suerte. Se regla 3. Si vas bajo tierra solo, siempre lleva tic-tacs. Ahora bien, cuando leí la tercera regla tallada en la roca, me molestó más que las otras. No porque fuera aterradora, sino porque no tenía sentido. Si vas bajo tierra solo, siempre lleva tic-tacs, no comida, ni azúcar, ni dulces. Tic-tacs, específico, estrecho, sin explicación, sin variación. Fernando se le quedó mirando durante un largo momento y luego sacudió la cabeza. Eso es raro, dijo. ¿Por qué no solo decir bocadillos? Laura se agachó para ver más de cerca el grabado. No parece una broma, dijo. Alguien se tomó su tiempo con esto. Estuve de acuerdo con eso. Las ranuras eran deliberadas y profundas. Quienquiera que talló las reglas no se apresuró y no improvisó. Escribieron exactamente lo que querían decir. Aún así, no entendía la regla. No la entendí ni siquiera una semana después, parado dentro de una gasolinera justo al lado de la carretera, recogiendo suministros para una revisión temprana de una cueva. Era una parada cualquiera. Uno de esos lugares en los que entras sin pensar. Carteles descoloridos, luces zumbantes, estantes demasiado apretados. Agarré agua, carne seca, baterías, cosas normales, y mientras caminaba hacia el mostrador, mis ojos se posaron en un pequeño estante de mentas. Tic-tacs. Me les quedé mirando, la regla cruzó mi mente. No había planeado entrar solo ese día, pero los planes cambian, los horarios se mueven incluso si no fuera así, la regla no decía solo llévalos si estás solo, decía siempre lleva si vas solo. Y pensé que una cajita no haría daño. ¿Qué demonios? Agarré una caja, no pensé que fuera importante, no pensé que significara nada. Solo las eché en mi mochila y pagué. La expedición en solitario ocurrió 3 días después. Fernando estaba fuera del estado. Laura tenía otro compromiso. La cueva no era profunda ni nueva, y no era peligrosa bajo ningún estándar razonable. Necesitaba revisar el flujo de aire en un pasaje lateral conocido después de un periodo de lluvias intensas, entrar y salir. 30 minutos, tal vez 40. Debatí si debía esperar y luego me dije a mí mismo, he estado bajo tierra solo docenas de veces sin problemas. Equipo y experiencia. Tenía planes de respaldo. No volví a pensar en los tic-tacs hasta mucho más tarde. La entrada de la cueva estaba tranquila esa mañana. Aire fresco saliendo, constante y familiar. Revisé mi reloj, registré mi hora de entrada y entré. La primera parte de la ruta era lo suficientemente ancha como para caminar erguido. Las paredes de piedra estaban lisas, desgastadas por el agua a lo largo de los siglos. Mi lámpara de cabeza cortaba un haz limpio ante mí. Todo era normal.
El pasaje lateral que estaba revisando se bifurcaba desde el corredor principal en un ángulo poco profundo. Se inclinaba hacia abajo suavemente, luego se nivelaba. Me abrí paso hacia adentro, revisando el flujo de aire con una tira de cinta, deteniéndome ocasionalmente para palpar la roca en busca de inestabilidad. Llegué al punto de retorno, anoté mis notas y regresé, y ahí fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. El pasaje se veía ligeramente diferente al regresar. No lo suficiente como para encender las alarmas de inmediato, pero sí lo suficiente como para hacerme bajar el ritmo. El techo se sentía más bajo, las paredes parecían más juntas. Lo descarté como fatiga y seguí moviéndome, y entonces llegué a un cruce que no debería haber estado allí. Me detuve. Me quedé inmóvil dejando que mi respiración se asentara, escaneando las paredes dos pasajes. Ambos se inclinaban hacia arriba. Ambos se veían igualmente desgastados. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que solo había habido un camino de regreso. Revisé mi reloj otra vez. No había estado adentro mucho tiempo. No estaba entrando en pánico todavía. Elegí el pasaje de la izquierda. Se estrechó rápidamente, forzándome a ponerme de lado para seguir moviéndome. El suelo bajó bruscamente y tuve que apoyarme contra la pared para evitar resbalar. No me gustó eso, pero seguí adelante, esperando que se abriera de nuevo. No fue así. Me di la vuelta. La pendiente que acababa de descender parecía más empinada desde este ángulo. La abertura se sentía más pequeña. Intenté trepar de regreso y mis botas resbalaron en la piedra húmeda. Lo intenté de nuevo, más despacio. En el tercer intento un trozo de roca se movió bajo mi peso y se deslizó hacia abajo, encajándose torpemente cerca de la parte más estrecha del pasaje. La abertura seguía allí, solo que no de forma cómoda. Me alejé y me senté de golpe en el suelo de piedra, con el corazón acelerado. Hablar ayudó un poco. Evitó que mis pensamientos entraran en una espiral. Revisé mi equipo. Luz primaria estable, luces de respaldo intactas, bastante batería, agua, comida, radios sin señal. Pero eso no era sorprendente. La roca era gruesa aquí. No estaba atrapado. Me levanté y tomé el otro pasaje. 10 minutos después me di cuenta de que estaba completamente desorientado. Las paredes se veían idénticas sin importar en qué dirección girara. El suelo se inclinaba de manera inconsistente, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba. Mi sentido interno de la dirección, usualmente confiable, había desaparecido. Cada vuelta se sentía mal. Me detuve de nuevo. Y ahí fue cuando mi luz primaria parpadeó, solo una vez. Me quedé mirándola esperando otro parpadeo. Se mantuvo encendida, pero el haz se sentía más débil de alguna manera, como si no llegara tan lejos. Cambié a mi luz de respaldo inmediatamente. Me movía más despacio ahora, contando los pasos, manteniendo una mano en la pared en todo momento. Mi respiración era más fuerte de lo que me gustaba. Después de un rato lo suficientemente largo como para que dejara de mirar mi reloj, recordé la regla. Si vas bajo tierra solo, siempre lleva tic-tacs. Fruncí el ceño, metiendo la mano en mi mochila, más por hábito que por convicción. Mis dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja de plástico inmediatamente. La saqué y la miré. Tapa blanca brillante, letras verdes completamente fuera de lugar en la oscuridad. ¿Por qué importaría esto?, dije. Agité la caja ligeramente. El sonido fue agudo, fuerte en el espacio confinado. Entonces escuché un movimiento. Sonó como algo agitando sus alas, y luego un leve raspón por encima de mí. Incliné mi luz hacia arriba y posado en una repisa estrecha cerca del techo había un cuervo, plumas negras y brillantes, pico afilado, ojos pálidos que reflejaban mi luz. No debería haber estado allí. Las aves no vuelan tan profundo bajo tierra. No había comida, ni luz, ni razón para que estuviera allí. No se movió ni emitió ningún sonido. Solo me miró. Yo tampoco me moví. Y entonces, lentamente, por una razón que sigo sin entender, abrí la caja de tic-tacs. El sonido resonó de nuevo y el cuervo se movió, dando un salto más cerca a lo largo de la repisa. Saqué un tic-tac y lo sostuve en alto en mi palma. El cuervo inclinó la cabeza estudiándome, luego se inclinó hacia adelante y lo tomó suavemente de mi mano. Luego dio forma errática, no dando círculos, directo por un pasaje que yo no había probado todavía. Se posó una vez, me miró y se quedó allí, y yo no lo pensé ni lo cuestioné, solo lo seguí. El pasaje se inclinaba hacia arriba, el aire se ponía más fresco con cada paso, mi luz de respaldo se atenuó más, apenas aguantando. El cuervo volvió a volar, y luego desapareció detrás de una curva, y segundos después vi la luz del día. Salí de la cueva y me senté en el suelo durante mucho tiempo, después de eso mirando la entrada. No sé exactamente por qué importan los tic-tacs, no sé por qué apareció ese cuervo, lo que sí sé es esto: llevé esos tic-tacs por capricho, y si no lo hubiera hecho no habría sobrevivido. Regla 4: si las paredes empiezan a respirar, corre. La cuarta regla era la más corta, tallada en la roca, sin explicaciones ni condiciones, solo una frase que no dejaba lugar a interpretaciones. Si las paredes empiezan a respirar, corre. Cuando la leí por primera vez, asumí que era una forma de hablar.
Una advertencia sobre roca inestable, condensación, cambios de presión, algo que podrías explicar con la geología si quisieras. Las cuevas de piedra caliza hacen cosas extrañas. Expansión, contracción, presión del agua, cambiando la forma en que se ven las superficies bajo una lámpara de cabeza. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Pero a lo largo de los años, escuché la misma historia 3 veces. Diferentes personas, diferentes cuevas, la misma descripción. El primer relato provino de una mujer llamada Amelia Madrigal. Amelia no carecía de experiencia. Llevaba años haciendo espeleología y había asistido en múltiples operaciones de mapeo y rescate. No era imprudente y no era propensa a la exageración. Confiaba en su criterio, que es por lo que escuché cuando me contó lo que pasó. Su incidente ocurrió cerca de la entrada de un viejo túnel minero que se conectaba con un sistema de cuevas naturales. La abertura era lo suficientemente ancha como para caminar erguido, y la luz del día era visible desde donde ella había estado trabajando. Ella y su equipo habían estado mapeando pasajes laterales cuando se resbaló y se torció el tobillo con tanta gravedad que no podía apoyar peso en él. La decisión se tomó rápidamente. 2 personas saldrían a buscar ayuda. Amelia se quedaría quieta cerca de la entrada donde había flujo de aire y suficiente espacio para sentarse erguida. La aseguraron, revisaron sus suministros y se fueron. Me dijo que al principio todo se sentía normal. Se sentó con la espalda contra la piedra, la lámpara de cabeza en bajo para conservar la batería, escuchando los sonidos de la cueva, agua goteando en algún lugar más profundo, ecos tenues de sus compañeros alejándose. Entonces el silencio cambió. El goteo se detuvo, los ecos se desvanecieron, ella cambió de posición, y fue entonces cuando notó que la pared frente a ella ya no estaba inmóvil. Lo describió como sutil al principio, un movimiento apenas perceptible debajo de la piedra. Como ver una tela asentarse, dijo. La superficie parecía subir y bajar solo una fracción de centímetro. Amelia me dijo que se le quedó mirando durante mucho tiempo, tratando de convencerse de que era un truco de la luz. Pasó la mano frente al haz, cambió de ángulo, parpadeó, pero el movimiento no se detuvo. La pared no se estaba agrietando ni desmoronando, se estaba expandiendo y contrayendo lenta y constantemente, como un pecho inhalando aire. Luego volvió a suceder, más pronunciado esta vez. La piedra se abultó ligeramente hacia afuera antes de retroceder. Ahí fue cuando intentó moverse. Agarró su mochila y se arrastró lejos de la pared ignorando el dolor en su tobillo. Mientras lo hacía, notó que el túnel detrás de ella se estrechaba, encogiéndose hacia adentro, como si el espacio mismo se estuviera apretando. Ahí fue cuando vio los dientes. No brotaron todos a la vez. Emergieron gradualmente de la piedra, pálidos y lisos al principio, luego afilándose a medida que hileras de ellos incrustados en lo que ella había pensado que era roca sólida, momentos antes, y entonces el ojo se abrió. Un ojo enorme y húmedo, situado profundamente dentro de la pared del túnel. Rodó lentamente, enfocándose en ella. Amelia gritó. Me dijo que podía escuchar otros gritos también resonando desde más profundo en el sistema. Sus compañeros de equipo. El túnel comenzó a cerrarse, no en un derrumbe o una caída de rocas. Las paredes simplemente se juntaron uniformemente, los dientes deslizándose unos sobre otros a medida que la abertura se estrechaba. Amelia dijo que vio desvanecerse la luz desde el interior más profundo, mientras el túnel se sellaba por completo y luego todo se quedó inmóvil. Fue encontrada horas más tarde por un equipo de rescate que no podía explicar lo que había sucedido. No había ningún derrumbe bloqueando el pasaje, ni escombros ni roca rota, pero el túnel que Amelia afirmaba que había estado allí antes había desaparecido por completo. Sus compañeros de equipo nunca fueron encontrados, ni un solo rastro de ellos. Pensé que la historia de Amelia era una anomalía hasta que escuché el segundo relato. El segundo sobreviviente fue un hombre llamado Ricardo Beltrán, un exminero que había estado explorando pozos abandonados con un grupo pequeño. Su descripción coincidía con la de Amelia en cada detalle importante. El silencio, el movimiento, las paredes que respiraban, los dientes. El incidente de Ricardo ocurrió más profundo bajo tierra, lejos de cualquier entrada. Se separó del resto de su grupo por una curva en el túnel cuando sintió que las paredes se movían. Él no vio el ojo porque no se quedó el tiempo suficiente. Ricardo corrió, describió el túnel detrás de él comprimiéndose a medida que se movía. La piedra flexionándose hacia adentro, estrechando el espacio a solo centímetros detrás de sus hombros. Se arrancó la piel de los brazos al pasar a la fuerza por una sección que no había sido tan estrecha antes. Salió solo, pero el resto de su grupo no lo logró. El tercer relato fue el que finalmente me convenció de que no había exageración. Provino de un informe de rescate. Un equipo que respondía a una llamada de persona desaparecida encontró evidencia de una desaparición repentina en lo profundo de un sistema de cuevas conectado a una mina. Equipo aplastado hacia adentro no enterrado.
cascos deformados como si hubieran sido comprimidos uniformemente desde todos los lados, sin señales de un derrumbe o bloqueo de salida. Cuando miro hacia atrás al grabado ahora, si las paredes empiezan a respirar, corre, no creo que sea un lenguaje poético, y no creo que sea una forma de hablar. Creo que es literal. Ahora bien, yo nunca he visto las paredes respirar por mí mismo, pero sí he estado en lugares bajo tierra donde las cosas se sentían mal, donde la piedra parece estar solo un poco más cerca de lo que estaba segundos antes, y cada vez que eso sucede me voy de inmediato, sin revisión de equipo ni discusión, sin esperar a ver si empeora. No estudias ese fenómeno, no lo documentas, solo corres, porque las personas que se quedaron el tiempo suficiente para entenderlo nunca regresaron. Regla número 5. Si te encuentras con mineros fantasma, quédate con ellos un rato. La quinta regla tampoco se explicaba por sí misma, sin fechas, ubicaciones ni marcas adicionales, solo eso. En ese momento era la única regla que no te decía cómo sobrevivir a algo directamente. No decía corre ni evita, no decía lleva nada, te decía que te detuvieras y hicieras lo contrario de lo que el instinto exigiría. Fernando fue quien explicó lo que significaba, no ofreció la información de inmediato. Habíamos estado callados durante mucho tiempo después de encontrar los grabados, parados allí con nuestras luces entrenadas en la roca, leyendo y releyendo. Esa, dijo Fernando eventualmente, esa es muy vieja. Nos habló sobre el colapso minero de Real del Monte 934, una mina de carbón cortada demasiado profundo en roca inestable. Falla de soporte, 33 hombres bajo tierra cuando sucedió. Los equipos de rescate trabajaron durante días, pero los túneles seguían moviéndose. Cada intento de llegar a ellos empeoraba las cosas, y eventualmente la mina fue sellada y abandonada. No se recuperaron cuerpos. Esa historia por sí sola era inquietante, pero no explicaba la regla. Bueno, el incidente ocurrió durante una inspección de rutina de un sistema de cuevas naturales que se cruzaba con viejos túneles mineros. No buscábamos nada inusual. No teníamos la intención de ir a ningún lugar cerca de las viejas obras. Pero bajo tierra, la intención no importa mucho. La roca se desplaza, el agua esculpe nuevas rutas, los viejos pasajes se abren donde no deberían. Nos estábamos moviendo a través de un estrecho corredor, de piedra caliza cuando la piedra se volvió más áspera, más recta y menos orgánica, marcas de herramientas cortadas en las paredes, medio erosionadas pero aún visibles, metal oxidado fundido en la roca en algunos lugares, un trozo de madera vieja ennegrecida y blanda por la podredumbre sobresalía del techo. Fernando se detuvo de inmediato. Esto es una mina, dijo en voz baja. Eso no tiene sentido, dijo. Anda, ahí fue cuando escuchamos la voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Era la voz de un hombre, adulto cansado. Fernando no se movió ni habló. Levantó una mano lentamente con la palma hacia abajo, diciéndonos que quedáramos donde estábamos. Por favor, yo puedo oírlos, dijo la voz. Laura dio un paso hacia adelante sin pensar. Fernando la atrapó por la manga. Es uno de ellos, susurró. Yo quería discutir, quería decir que no podía ser, que esto tenía que ser algo más, otro espeleólogo o explorador, alguien vivo, pero la parte más profunda de mí ya sabía que eso no era cierto. La voz volvió a escucharse, más clara ahora. Hola. Nosotros. Hemos estado atrapados por un rato, pero vendrán a buscarnos en cualquier momento. La palabra nosotros golpeó fuerte. Me acerqué a la sección colapsada del túnel, con cuidado de no tocar nada. Mi lámpara de cabeza iluminó una pared de roca caída, dentada apretada fuertemente, sin una abertura clara, pero había huecos, gritas estrechas entre las piedras donde él se movía tenuemente hacia adentro y hacia afuera. Puedo oírte, dijo. ¿Cómo te llamas? Tomás, dijo Tomás Mendoza. ¿Cuánto tiempo llevan aquí abajo, Tomás? Pregunté. No mucho. Justo desde que empezó el derrumbe, hubo un ruido fuerte y todo se oscureció. Nosotros hemos estado esperando. No le pregunté qué año era, o cuántos años tenía. No lo corregí cuando dijo nosotros. Fernando se bajó al suelo y se sentó apoyando la espalda contra la pared de piedra. Laura vaciló, con los ojos húmedos, luego hizo lo mismo, y yo la seguí. Quédate con ellos. Así que lo hicimos. Nos quedamos allí. Luces mochilas abajo. ¿Y qué tipo de trabajo haces, Tomás? Pregunté. Carbón. Comenzó. He estado en esto desde que un niño. Mi padre también. Sí, dijo una esposa, dos hijos, uno es nuevo, una niña bebé. Laura miró a Fernando, luego a mí, y hablamos con él así durante mucho tiempo. Le preguntamos sobre su trabajo, su vida, los hombres con los que estaba atrapado. Nos habló sobre el ruido, el polvo, lo oscuro que se puso después. Said, algunos de los hombres estaban heridos, pero la mayoría estaba bien. Asustados, pero bien. Están descansando ahora, dijo. Estamos conservando nuestras fuerzas. En un momento dado, preguntó si podíamos compartir un poco de agua. Fernando me asintió con la cabeza. Saqué mi botella de mi mochila y pasé con cuidado el tubo a través de uno de los huecos en la roca. Tomó tiempo, y no me apresuré.
Cuando Tomás tomó un trago, suspiró con alivio. Gracias. No había tomado un trago en mucho tiempo. A medida que pasaba el tiempo, su voz se volvía más suave, más lenta. Saben, vendrán a buscarnos en cualquier momento, dijo otra vez, su voz cansada pero esperanzada. Fernando me lanzó una breve mirada, luego asintió. No prometimos rescate, no le dijimos que la ayuda estaba en camino y no dijimos que iba a salir, le dejamos creer lo que necesitaba creer. Eventualmente su voz se fue apagando. Largas pausas se extendían entre las frases, luego silencio, nos quedamos sentados. Pasaron los minutos, luego más. Laura se limpió la cara con el dorso de su guante, con los hombros temblando en silencio. Fernando se había quedado inmóvil, con los ojos cerrados, respirando lento. Cuando finalmente nos pusimos de pie para irnos, el túnel estaba en silencio. Ya no había voz. Cuando pienso en esa regla ahora la entiendo mejor que a las otras. Ellos saben, en algún lugar profundo, saben que no van a salir. Tal vez saben que ya están muertos, pero no quieren estar solos, quieren compañía. Por lo tanto, si alguna vez escuchas a un minero trabajando donde nadie debería estar, o una voz llamando desde detrás de la roca, no discutas con ella, no la corrijas, no les digas la verdad que ellos ya intuyen, solo siéntate, sé bueno con ellos, y luego quédate un rato. Regla 6. Si ves a un pastor alemán bajo tierra, siglo, no entendí esa regla durante mucho tiempo. Llevaba años bajo tierra para entonces, había visto animales deambular por las entradas de las cuevas, murciélagos, serpientes, mapaches. Incluso había visto a un perro callejero una vez cerca de la luz del día, asustadizo, y medio muerto de hambre, pero profundamente bajo tierra, mucho más allá de la luz natural. Eso no tenía sentido. Fernando no comentó sobre esa cuando la encontramos por primera vez. Tampoco Laura. Tomamos fotos, registramos los grabados y seguimos adelante. No volví a pensar en la regla, hasta que llegó la llamada de rescate. Era tarde por la tarde cuando recibimos la llamada. Un colapso parcial en un sistema de cuevas, activo utilizado para visitas guiadas y recorridos de entrenamiento. No una mina profunda ni un sistema remoto, sino uno de los más seguros, o al menos se suponía que lo era. 2 personas no habían sido localizadas, un hombre de unos 30 años y una niña pequeña, de 8 años, padre e hija. Habían sido parte de un grupo pequeño que se movía a través de una sección estrecha, cuando una losa de soporte cedió. El resto del grupo logró salir, ellos dos no. Fernando y yo respondimos de inmediato. Laura ya estaba cerca con otro equipo y se reunió con nosotros en el área de preparación. Las operaciones de rescate bajo tierra son un caos envuelto en procedimientos. Todo el mundo conoce su papel, pero nada sale limpiamente. Las radios se cortan, el polvo flota en el aire, el tiempo se estira. Entramos a través de un punto de acceso secundario moviéndonos rápido pero con cuidado. El colapso no fue total, más bien un punto de estrangulamiento lleno de escombros, el tipo que atrapa sin sellar por completo. Podíamos oírlos antes de verlos. El hombre estaba gritando con voz ronca, con la voz quebrada. La niña estaba llorando, débil y asustada, pero viva. Eso importaba. Eso significaba que el tiempo aún importa. Nos estábamos abriendo paso hacia él cuando vi un movimiento más adelante. Al principio pensé que era otro rescatista, y entonces mi luz captó la forma. Un perro. Un gran pastor alemán. Parado en el túnel delante de nosotros, tranquilo y firme, con las orejas hacia adelante y los ojos reflejando el haz de mi lámpara de cabeza. Sin polvo en su pelaje, sin señales de pánico, solo esperándonos. Fernando se detuvo en seco. El perro dio la vuelta y comenzó a caminar más profundo en la cueva, moviéndose como si supiera exactamente a dónde iba. Recordé la regla entonces y Fernando también la recordó. Síguelo, dijo. Nos movimos. El túnel se estrechó ligeramente, más apretado de lo que yo habría elegido bajo circunstancias normales. El perro se movió a través de él sin disminuir la velocidad. Lo seguimos raspando mochilas y hombros contra la piedra, respirando con dificultad. El aire se volvió más espeso con el polvo. El sonido del hombre y la niña atrapados se desvaneció, reemplazado por el golpe sordo de la roca moviéndose en algún lugar más profundo. El perro se detuvo en una ruptura en la pared del túnel, una pequeña abertura que yo no habría notado si no hubiera estado parado justo allí. Lo suficientemente ancha como para pasar a la fuerza. El perro nos miró una vez y luego pasó a través. Lo seguimos, y del otro lado había una cámara baja, parcialmente protegida del colapso por una costilla de roca natural. Y ahí era donde estaban. El hombre estaba atrapado por los escombros a lo largo de sus piernas, sangrando pero consciente. La niña estaba acurrucada contra su pecho llorando suavemente. Cuando el perro entró en la luz, la niña lo vio y jadeó. Un perrito, dijo débilmente. El hombre miró hacia arriba atónito. Trabajamos rápido. Laura estabilizó a la niña, Fernando evaluó los escombros. Yo tomé posición cerca del padre, hablando con él, manteniéndolo enfocado. El perro se mantuvo cerca, observando, ocasionalmente moviéndose lo justo para mantenerse fuera del camino, tranquilo y alerta. Liberamos las piernas del hombre lo suficiente como para moverlo,
Y luego tomé a la niña en mis brazos. Se aferró a mi cuello de inmediato, sollozando en mi hombro. Está bien, le dije. Ya te tengo. El perro avanzó adelante mientras comenzábamos a regresar, y no cuestionamos la ruta que seguimos. El túnel por el que nos guió, el perro no era el más corto, pero era estable. Sin piedras sueltas ni caídas pronunciadas, sin pasos estrechos que nos hubieran retrasado cargando a personas heridas. En un momento dado, otro rescatista llamó por la radio preguntando dónde estábamos. Fernando dio coordenadas que no coincidían con las rutas principales. Llegamos a la luz del día justo cuando mis piernas empezaron a temblar por el agotamiento. Afuera los paramédicos entraron corriendo, tomando al hombre y a la niña de nosotros. La niña estaba viva, el hombre estaba vivo, ambos heridos y asustados pero respirando. Y ahí fue cuando volví a notar al perro. Estaba parado a una corta distancia mirándome. Mientras los paramédicos trabajaban, el perro se giró hacia la línea de árboles. Oye, diquí sin pensar. El perro se detuvo, y vi el collar entonces, cuero viejo, agrietado, desgastado por los años. Grabadas en la placa de metal había dos palabras. Viejo sargento decía. El perro me miró una vez, solo una vez, y luego corrió hacia el bosque y desapareció. Más tarde, cuando las cosas se habían calmado, pregunté por ahí. Nadie había llevado un perro bajo tierra. Nadie lo había visto entrar. Un rescatista anciano me llevó a un lado cuando se lo describí. El viejo sargento dijo en voz baja. Sí he oído hablar de él. Cuando pienso en las reglas ahora, esa última tiene sentido de una manera que las otras no. Las ranas te matarán, perderte te matará. La oscuridad te matará. Algunas cosas bajo tierra no te dejan salir, pero a veces raramente algo allí abajo ayuda. Y si lo hace no lo cuestionas, no dudas, lo sigues. Porque esa regla no fue tallada por curiosidad. Fue tallada porque alguien sobrevivió. Bueno, soy un poco mayor ahora, pero todavía regreso a ese lugar a veces. La cámara donde están talladas las reglas no ha cambiado mucho. La piedra está más lisa ahora, desgastada por el tiempo y el agua. Pero las palabras siguen ahí si sabes dónde mirar. Me quedo allí más tiempo del necesario, leyéndolas de la manera en que lo hice la primera vez. Son 6 reglas. 1. Si ves ranas verdes, no las lamas. 2. Siempre marca tu camino. 3. Si vas bajo tierra, solo lleva tic-tacs. 4. Si las paredes empiezan a respirar, corre. 5. Si te encuentras con mineros fantasma, quédate con ellos un rato. 6. Y si ves a un pastor alemán bajo tierra, síguelo. No reemplazan el entrenamiento ni el equipo. No te hacen invencible bajo ninguna circunstancia. Existen junto a lo básico, las cosas que se le enseñan a todo espeleólogo el primer día. La gente muere bajo tierra por razones ordinarias. Caída de rocas, mal aire, falla de equipo, perderse. Hacer algo muy estúpido y no darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Esas son las comunes. Pero de vez en cuando sucede algo más. Algo que no encaja limpiamente en un informe o en una sesión de seguridad. Algo de lo que no oirás hablar a menos que hayas estado cerca el tiempo suficiente o lo hayas visto tú mismo. Por eso están las reglas ahí. No para explicar nada ni asustar a nadie, solo para advertir a la siguiente persona. Si alguna vez vas bajo tierra, sé consciente. Tómate tu tiempo, presta atención. Recuerda que a la oscuridad no le importa qué tan seguro te sientas o cuántas veces lo hayas hecho antes, y la mayor parte del tiempo lograrás regresar. Pero si no lo haces, no importará si fue la naturaleza, el descuido o algo mucho peor lo que te llevó. Allí abajo la diferencia no significa mucho, así que recuerda las reglas y ten cuidado. Parte del Agua Negra, me llamo Raúl. Me gano la vida yendo a donde la mayoría de los buzos ni siquiera les gusta mirar. Agua negra, visibilidad cero, ningún sonido excepto el regulador inhalando y exhalando aire. He estado haciendo esto durante, 16 años. Empecé con cosas pequeñas, manantiales, sumideros, canteras inundadas, moviéndome más profundo cada temporada. Cuando haces suficientes de estos buceos, dejas de pensar en la superficie como tu hogar. Empiezas a sentirte más honesto bajo presión. El ruido en tu cabeza se desvanece. El mundo allá arriba corre demasiado rápido, lleno de gente que finge que sabe lo que hace. Aquí abajo o sabes o mueres. Mi padre solía llevarme a pescar con arpón cuando era niño. Íbamos frente a la costa del Golfo más allá de las plataformas petroleras, donde el agua se pone de ese verde pesado, ¿sabes? Él me decía, no luches contra el océano, hijo, no le importas. Murió cuando yo tenía 19 años. Accidente de bote, ni siquiera una tormenta. Recuerdo estar parado en el muelle, mirando nada más que agua cristalina como un espejo, pensando que parecía una mentira. Desde entonces he pasado la mayor parte de mi vida debajo de ella. Supongo que así es como le encuentro sentido a las cosas, acercándome lo suficiente a la oscuridad hasta que puedo ver qué hay dentro. A la gente me llama el mejor en el negocio. Lo hacen, eso no es modestia, es solo matemáticas. He realizado más de 300 buceos certificados en cuevas, registrado unas pocas docenas de no oficiales que harían que me vetaran si alguien viera las grabaciones. He mapeado sistemas que ni siquiera estaban en las cartas náuticas.
Rescaté a un equipo una vez que quedó atrapado a 3 cámaras de la salida. 2 de ellos salieron vivos. La compañía que me contrató puso mi cara en un folleto después de eso. Raúl Quirós, el abismo no lo asusta. Se veía bien impreso, me gustó, no voy a mentir al respecto. Eso es lo que pasa con la reputación. Al principio es una recompensa y luego se convierte en una correa. La gente empieza a esperar milagros y una vez que lo hacen empiezas a creer que les debes uno. Empiezas a presionar el límite un poco más cada vez, solo para seguir siendo la persona que ellos creen que eres. He hecho las paces con eso. Es el costo de ser conocido por algo que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de intentar. Últimamente he estado trabajando en contratos para empresas biotecnológicas privadas. No les importan los mapas ni los registros, solo las muestras, bacterias extrañas, crecimientos de coral, cualquier cosa que pueda curar, regenerar o venderse. El dinero es una locura, lo suficiente como para financiar mi propia embarcación, mantener a un equipo de guardia, reemplazar mi equipo después de cada trabajo. Dicen que es para la medicina, la investigación. Tal vez sea verdad, pero sobre todo es porque el océano es el último lugar, que queda donde todavía puedes encontrar cosas que nadie ha visto antes. Tengo más historias sobre eso en un momento. No hablo mucho fuera del agua. No lo necesito. El buceo te da un tipo de quietud que no existe en ningún otro lugar. Empiezas a ansiarlo, empiezas a medir la vida en PSI y consumo de aire, y en qué tan firme se siente tu mano con la línea de guía cuando la visibilidad cae a cero. Allá arriba no duermo mucho en su lugar. Veo grabaciones de buceo. La gente me pregunta por qué lo hago. ¿Por qué seguir yendo más profundo, cuando ya me he probado a mí mismo una docena de veces? Les digo que es porque cada cueva tiene una voz, no habla, solo espera. Te sumerges y por un rato eres el único ser vivo que sabe que existe. Esa es suficiente razón para mí. Trabajo con 2 personas, siempre las mismas 2. Eso no es usual en este negocio. La mayoría de los buzos van y vienen. Algunos se queman, otros entran en pánico en una ruta profunda y no regresan. Pero nosotros nos hemos mantenido juntos por 4 años ya. La confianza importa más que la habilidad. Cuando estás a 120 metros de profundidad y a 2 vueltas de la salida, Marcos es el mayor de nosotros, ex marina, voz tranquila, siempre firme. Nunca eleva el tono, ni siquiera cuando las cosas se van de lado. Podrías estar a 10 segundos de perder el conocimiento, y él seguiría hablándote como si estuvieras ordenando el almuerzo. Por eso lo mantengo cerca. Él lo observa todo. Profundidad, sincronización, equipo, la tensión de la línea, incluso las expresiones que hacemos antes de un buceo. Es el tipo de hombre que nunca usa 5 palabras cuando 3 son suficientes. No habla de lo que hizo en la marina. Mi suposición es que hacía recuperación en mar profundo o algo clasificado. La forma en que maneja un reciclador aire o revisa el equipo de emergencia me dice que ha estado en aprietos más apretados de lo que la mayoría de nosotros puede imaginar. Lo he visto detectar una válvula defectuosa solo por el oído. Nunca se jacta, no lo necesita. Lo llamamos el ancla cuando bromeamos. Incluso Lucía lo captó rápidamente y eso que no lo conoce desde hace mucho. Lucía es la bióloga, está en sus 20s, inteligente, curiosa, demasiado joven para estar buceando en cuevas como estas, pero aprende rápido y no se asusta fácilmente. No es una buza profesional, no por entrenamiento, pero se certificó rápido después de unirse a nosotros. Es la única que puede identificar las cosas que encontramos. Microbios, huevos, muestras de tejido. Sabe que es valioso y que es solo roca húmeda. Es buena para mantener las cosas ligeras. Hace chistes malos antes de que nos sumerjamos. A veces son graciosos. La mayoría de las veces solo hacen que el silencio parezca más pequeño. Hace muchas preguntas, siempre anotando cosas, siempre pensando unos pasos adelante. No sé si quiere descubrir algo o probarse a sí misma. Podrían ser ambas cosas. El trabajo es simple en papel. Somos contratados por empresas biotecnológicas marinas privadas. Financian las expediciones y mantienen todo fuera del registro. Sin participación federal, sin permisos. Buscan una cosa, muestras biológicas mejor. Especialmente cualquier cosa que no pueda rastrearse hasta la superficie. Hay un compuesto que les importa más que cualquier otra cosa, se llama enzima 42. Ayuda a que el tejido sane más rápido que nada que hayan visto jamás. La piel cultivada en laboratorio se cierra en segundos, las células nerviosas se regeneran, el músculo se repara a sí mismo sin dejar tejido cicatrizal. Lo encontraron una vez en un huevo, un solo huevo sacado de una fosa colapsada en los años 90. El buzo que lo subió no sobrevivió al viaje de regreso. Nadie encontró nunca su cuerpo. Piensan que el huevo pertenecía a una especie que llaman emperadores del mar. Nada oficial, sin fotos, sin muestras confirmadas desde entonces, solo teorías y registros de sonar que no cuadran. Pero si la enzima provino de una criatura real, vale más que cualquier otra cosa en el planeta. Y por eso estamos aquí. La Garganta del Diablo es un sistema de cuevas sumergidas frente a la península de Yucatán.
Comienza con un cenote en el golfo lo suficientemente ancho como para dejar caer un bote pequeño. Los lugareños lo llaman la boca. Desde la superficie, se ve simplemente como una mancha oscura en el agua, pero, una vez que desciendes, se convierte en un laberinto de túneles de piedra caliza. La presión allí abajo puede aplastarte si vas demasiado profundo. Y la corriente puede invertirse en minutos cuando cambia la marea. No está en la mayoría de las cartas náuticas. Oficialmente está marcada como una zona de inestabilidad geológica, roca inestable, cambios impredecibles. Los buzos la evitan. Nadie registra buceos de práctica allí. La gente que lo intenta, bueno, no regresa. Los escaneos de sonar muestran formas en movimiento más grandes que submarinos. Algunos dicen que son solo cuevas desplazándose. Otros piensan que se mueven por sí mismas. Somos el primer equipo en volver a entrar en 20 años. La compañía quiere que vayamos lo más profundo posible, recolectemos muestras y salgamos. Ese es el plan. Comenzamos la sesión informativa del buceo una hora antes del lanzamiento. Siempre la dirijo yo mismo. No importa cuántas veces hayamos hecho este tipo de trabajo, repasas el plan en voz alta. Miras a cada persona a los ojos y no asumes que lo recuerdan. Te aseguras de que lo sepan. La repetición importa, no piensas con claridad bajo presión a menos que el plan ya sea memoria muscular. Dispone el equipo en el banco frente a nosotros. 3 juegos completos, uno para cada buzo. 5 tanques de oxígeno por persona. Cada uno lleno al máximo y revisado 3 veces para verificar la presión y el sello. Cada tanque estaba etiquetado con cinta codificada por colores. Marcado por profundidad y orden de uso. No usamos buceo estándar de circuito abierto. Nuestros trajes funcionan con recicladores de circuito cerrado. Eso significa que reciclamos el gas exhalado, extendemos el tiempo en el fondo y mantenemos las burbujas al mínimo. Pero los recicladores pueden fallar. Así que cada tanque es un respaldo. También colocamos tanques de emergencia a lo largo de la ruta, un tanque cada 100 metros, enganchado a la línea de guía. Si algo se rompe, retrocedes, agarras un tanque y sales. Esa es la regla, sin improvisaciones, sin buceos de héroe. Muy bien, 3 buzos, dije 5 tanques cada uno, 300 metros de línea de seguridad. Hice una pausa. El objetivo es la cámara delta. Lucía levantó la vista al escuchar eso. Tocó su tableta y mostró el mapa de la cueva. Hizo zoom en la mitad inferior. El sistema de la garganta del diablo se ramifica en 5 direcciones principales desde el cenote primario: Alfa, Bravo, Charlie, Delta y Eco. 4 de ellos han sido mapeados parcialmente, al menos hasta cierto punto. Solo Delta quedó sin terminar. Se habían enviado drones a Delta en 2004. Entraron unos 100 metros antes de que la grabación se cortara. No fue una falla de equipo, solo datos codificados, con interferencia, corruptos, como si algo interfiriera con la señal. La mayoría de la gente pensó que era solo la presión del contenido mineral en la roca, pero yo no adivino cuando se trata de bucear. ¿Vas preparado o no vas en absoluto? Me acerqué al mapa que Lucía estaba proyectando, señalé la ruta. Desde la entrada, vamos 270 metros en horizontal, 110 metros en vertical. Seguimos el túnel principal, nos bifurcamos a la izquierda en la marca 7. Descendemos pasando la cresta. En la segunda curva cambiamos a modo de arrastre. Es un ajuste estrecho más allá de ahí. Si no llegamos a la cámara en 90 minutos, damos la vuelta. Sin excepciones. Y tocó el icono de grabación en su tableta. Siempre registra cada sesión informativa, notas de voz, etiquetas, GPS, lecturas penales y datos ambientales. Así es como maneja la presión, rastrea todo. Marcos no dijo nada, pero lo vi enrollando la línea de nuevo desde cero. Siempre lo hace él mismo. La línea de guía es de color amarillo brillante, hecha de un sintético de alta resistencia. Tiene nudos direccionales cada 5 metros. Tiras hacia adelante, sientes el nudo de una manera. Tiras hacia atrás, se mueve de la otra. Así es como sabes qué camino es hacia afuera. Incluso a ciegas no hay GPS allí abajo sin señal. Solo la línea y el tiempo continúe. El objetivo es un nido fosilizado. El laboratorio lo marcó en el escaneo del dron. Es una formación en la cámara delta que muestra un grupo de estructuras similares a conchas, de forma orgánica. Podría ser mineral. Podrían ser restos reales. El laboratorio está interesado en una cosa y eso es el residuo. Define residuo, dijo Lucía sin levantar la vista. Cualquier cosa pegajosa, incrustada o incrustada en la pared, respondí. Buscan biomaterial, especialmente si muestra signos de crecimiento. Ella levantó las cejas ligeramente. ¿Entonces esperamos encontrar un rastro? No un rastro, comencé. Una muestra de la enzima 42. Eso cambió el ambiente en la habitación. Incluso Marcos se detuvo. La enzima 42 no es solo un compuesto de laboratorio. Es la razón por la que cualquiera de nosotros estaba en este trabajo. La última muestra confirmada provino de un huevo sacado de una fosa colapsada cerca de la fosa de Caimán en el 97. El buzo lo llevó a la superficie, pero no sobrevivió al viaje de regreso. El huevo se agrietó durante la descompresión.
Lo que se filtró de él no se parecía a nada registrado antes. Las células empapadas en la enzima se regeneraban rápido, demasiado rápido. La piel se cerraba sobre sí misma. El tejido nervioso se reconectaba. Los laboratorios no pudieron reproducirlo sintéticamente. Cada prueba desde entonces ha fallado. La compañía para la que buceábamos poseía los derechos de esa muestra original. Habían pasado 20 años enviando drones y buzos a cuevas como esta intentando find más. La mayoría regresó con nada. Unos pocos nunca regresaron. Entrenamos durante 3 meses. Ensayos en seco fruit fundos en canteras inundadas. Sesiones nocturnas, simulacros de emergencia. Conocíamos la distribución, conocíamos los marcadores. Conocíamos los signos de la narcosis de nitrógeno y la falla del reciclador. Sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Y como dije antes, el dinero era bueno. No ofrecen números como esos por muestras de coral o esponja. Era el tipo de pago que resuelve problemas, que termina préstamos, que pone tu name en un laboratorio o a tu hijo en una mejor escuela. Lucía lo manejaba como si estuviera persiguiendo un descubrimiento, pero yo había visto su contrato. Sabía lo que iba a recibir. Marcos no dijo nada sobre el pago, pero llegó a cada sesión de preparación temprano y nunca hizo preguntas. Y eso me dijo suficiente. Comencé a revisar las mochilas de buceo, empezando por la de Lucía, reguladores, válvulas, manómetro, balance de peso, todo pasó. Marcos revisó la mía mientras yo trabajaba. Así es como lo hacemos, revisiones cruzadas. Un buzo revisa, el otro verifica, no lo dejas al azar. Y ahí fue cuando el sonar emitió un pitido. No una alarma aguda, solo un ping largo y bajo. Los tres nos giramos hacia el monitor. La pantalla mostraba un eco lento y ancho. Una forma gruesa solo por un segundo, luego desapareció. No fue un pitido de error, no estaba parpadeante ni roto. Parecía que algo había pasado a través de la rejilla de escaneo justo afuera del cenote. Lucía entrecerró los ojos hacia la pantalla. Eso no es una falla, dijo. Corrélo de nuevo. Ella lo hizo. El pulso regresó una vez, luego otra vez, se detuvo. Nos quedamos mirando la pantalla durante casi un minuto, sin movimiento, sin seguimiento, solo el mismo patrón extraño. Un eco lo suficientemente grande como para registrarse, pero sin suficiente forma para clasificarlo. Nadie dijo lo que estaba pensando. Solo regresamos al equipo, descendimos pasando el marcador de profundidad final a 120 metros, y a partir de ese punto todo cambió. El sonido de nuestro propio movimiento se volvió más suave, más lento. El agua a nuestro alrededor no se movía de la misma manera, era más espesa aquí abajo. Las luces de nuestros cascos ya no viajaban lejos, incluso con los haces completos encendidos, solo podíamos ver unos pocos metros adelante. Todo lo demás más allá de eso era simplemente oscuridad. El túnel seguía estrechándose. Al principio, pensé que habíamos llegado a un punto de estrangulamiento, pero la forma de las paredes era demasiado lisa. Sin rocas ásperas, sin escombros, las paredes no parecían haber sido desgastadas por el agua o el tiempo. Estaban curvadas hacia adentro, casi simétricas. La superficie reflejaba parte de la luz de una manera suave y apagada, como vidrio pulido o hueso liso. No se sentía natural. Marcos iba al frente, desenrollando la línea de guía lentamente y asegurándola en la roca cada 10 metros. No hablaba, solo mantenía el paso constante. Yo lo seguía en el centro. Lucía estaba detrás de mí, manteniendo una mano en la línea y otra en su tableta. Su luz escaneaba de lado a lado, mientras la tableta ejecutaba un escaneo del contenido mineral. Ella también estaba callada. Los trajes de buceo manejaban la presión, pero aún así podía sentir la diferencia. Era sutil, como si la gravedad hubiera aumentado solo un poco. Cada movimiento requería más esfuerzo. Cada respiración tenía que ser medida. Este era el tipo de profundidad donde los errores se volvían finales. Entonces el sonar emitió un pitido, un tono lento y claro desde mi unidad de muñeca. Me detuve y revisé la pantalla. Parpadeé una vez, luego otra vez. Apareció una forma, no un error de lectura, una forma real moviéndose muy por debajo de nosotros. Larga, ancha, baja hacia el suelo de una cámara más profunda. Se desplazó lentamente a través de la pantalla, luego desapareció. Tampoco Marcos. Lucía siguió registrando. Tal vez no vio la pantalla, o tal vez prefirió no mencionarlo. Seguimos moviéndonos, el túnel conducía a una gran caída. Se abrió de repente, como asomarse al borde de un acantilado. Debajo de nosotros, el suelo de la cueva se extendía en una enorme cuenca, plana y ancha. Nuestras luces apenas llegaban a los bordes lejanos. El espacio era enorme, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto en los mapas. Tenía la forma de un estadio. Lucía se movió más cerca de mí, apuntó su luz hacia abajo y ahí fue cuando las vimos. Conchas, enormes conchas espirales incrustadas en el suelo de la cueva, docenas. Algunas estaban erguidas como estatuas, otras descansaban sobre sus costados o en ángulos, parcialmente enterradas en el sedimento. Parecían amonites, esas antiguas criaturas marinas, pero a una escala que no tenía sentido. Marcos rompió el silencio a través de las comunicaciones. Fósiles, antiguos.
Lucía se desplazó más bajo, escaneando la más cercana. La rodeó lentamente. No comenzó. Mudaron. Me acerqué y miré de nuevo. Tenía razón. Estas no eran conchas de fósiles sólidos, estaban huecas. El centro de cada espiral estaba vacío, como si algo se hubiera abierto paso hacia afuera desde el interior. Los bordes estaban curvados y parecían blandos, no de piedra, algo más flexible, parecían pieles mudadas. Ninguno de nosotros se movió por un rato. Me las quedé mirando y algo hizo clic en mi memoria. Algo de la sesión informativa previa al buceo. Nos habían llevado a una instalación segura unos días antes de la misión. La compañía quería que entendiéramos lo que nos enviaban a buscar. No nos dieron instrucciones, solo información. Había 4 científicos, 3 hombres, una mujer. Hablaban despacio como si intentaran no exagerar nada. Cada palabra se sentía cuidadosamente elegida. Nadie revisaba sus relojes. Nadie parecía aburrido. Nos mostraron imágenes, arte rupestre sacado de cámaras submarinas profundas en el Caribe. Los dibujos estaban descoloridos, pero aún lo suficientemente claros como para ver las formas. Figuras largas parecidas a serpientes, algunas con docenas de ojos, otras con cuerpos abiertos y abiertos. Las líneas se envolvían alrededor de pequeñas figuras humanas, arrastrándolas hacia adentro. Luego nos mostraron grabaciones de drones. Eran cortas, de solo 20 segundos, pero mostraban un rastro de fluido que corría a lo largo de la pared de una cueva, brillando de un azul tenue bajo una luz especial. Encima 42. Nos dijeron que cada muestra que habían recuperado provenía de fuentes muertas, conchas vacías, rastros de fluidos secos, trozos de membrana atrapados en los filtros. Nunca de un espécimen vivo. La mujer del panel lo ha dicho claramente. Nunca hemos capturado uno, nunca hemos observado uno en tiempo real. Solo sabemos que existe por lo que deja atrás. Uno de los hombres añadió, y los equipos que fueron más profundo nunca regresaron. Ahora dentro de esta cámara Lucía flotaba justo encima de una de las conchas. La escaneó con una tableta, luego marcó su ubicación. Esto no está fosilizado, comenzó. Es reciente. Marcos se inclinó. ¿Qué tan reciente? No lo sé, comenzó. Esto no es roca, es proteína orgánica. La concha está hueca. Mira. Extendió una mano enguantada y rozó la superficie. Una fina capa se desprendió curvándose hacia afuera como piel, flotó hacia arriba delicada y ligera. El resto de la concha no se movió, pero ahora podía ver lo que realmente era. No un fósil, no una roca, era algo que había vivido aquí, algo que había crecido y luego se había ido, y estábamos justo dentro del lugar que había dejado atrás. El túnel se curvó ampliamente después de las conchas mudadas. Nos movimos lentamente, con cuidado de no levantar el sedimento a lo largo del suelo. La roca dio paso a un espacio abierto. Era más grande de lo que esperábamos, mucho más grande. La cámara de adelante no estaba marcada en ningún mapa. Parecía una cúpula perfectamente redondeada, con un techo liso y un suelo irregular. Podía ver escombros esparcidos por el fondo, no de piedra, no de coral. Parecía casi hecho por el hombre. Bajé más brillando mi luz a través del suelo. Tanques. Tanques de buceo, algunos oxidados por completo, otros aún intactos, unos pocos estaban medio enterrados en el sedimento, pero la mayoría parecía haber sido arrojada a toda. Luego vi los cascos, algunos estaban agrietados, otros aún estaban enteros, abiertos como si se los hubieran quitado. Uno tenía una etiqueta con un nombre apenas visible a través de una capa de suciedad. No lo reconocí, luego vimos los cuerpos, no esqueletos. Estos eran otra cosa. Algunos eran solo huesos, fundidos en la piedra caliza como fósiles, brazos estirados, piernas dobladas, pero otros aún tenían forma, no vivos, no frescos, simplemente preservados, carne que no se había podrido, trajes que no se habían rasgado. Un buzo parecía que se estaba estirando hacia adelante, su mano enguantada extendida hacia una grieta de la pared. La pared había crecido alrededor de sus dedos, sellándolo dentro. Lucía flotaba a mi lado. Su voz llegó a través de las comunicaciones. No, Marcos, no dijo nada. Escaneó las paredes. Lucía se acercó a una fisura. Un fluido claro se filtraba de una grieta delgada como un cabello en la piedra. Goteaba lento, constante, formando un pequeño charco en la base. Sacó un vial y atrapó una muestra. Cuando pasó su luz sobre el fluido, este reaccionó. Pulsó solo una vez como si supiera que estaba siendo visto. Lucía volvió a hablar por el comunicador. Está activo. Movimiento celular. Tal vez reactivo al calor. Marcos flotaba a su lado mirando el vial. Se parece al moco que tienen en el laboratorio. Tenía razón, las muestras con las que entrenamos siempre estaban diluidas, estabilizadas. Esto era crudo y sin filtrar. Lucía selló el vial y lo marcó. Observé sus manos. No estaba temblando, pero estaba trabajando más rápido ahora. Y ahí fue cuando la corriente cambió. No se apresuró ni jaló de inmediato. Fue sutil al principio, una inversión lenta de dirección. Nuestra línea comenzó a balancearse, las partículas se desviaron hacia los lados en lugar de caer en línea recta, y entonces lo escuchamos. Un gemido profundo, no de metal,
no de roca. Provino a través de la piedra misma, largo y hueco, como el canto de una ballena, ralentizado hasta que apenas se registraba como un tono. Nos congelamos. El sonido no se repitió, pero algo se movió por encima de nosotros. No una onda, no un remolino, una forma. Larga, lisa, moviéndose lento. Apunté mi luz hacia arriba. El haz la captó por medio segundo. Era enorme, más larga que cualquier criatura que hubiera visto jamás, más grande que una ballena. Su piel era translúcida, estirada, delgada como la membrana de una medusa, con vetas de luz azul corriendo bajo la superficie. La luz cambiaba con su movimiento, casi como venas, y los ojos, no dos, no cuatro, cada uno situado en una dirección diferente. Algunos miraban hacia abajo, otros nos rastreaban. No parpadeaban, solo seguían. La boca no se abrió, se desplegó. Hendiduras se pelaron hacia atrás desde el centro, revelando hileras de extremidades cortas y espirales. Casi como lenguas o dedos, se movían por sí mismas, moviéndose espasmódicamente, ajustándose, buscando. Marcos no habló, no apuntó, solo reaccionó. La pistola de bengalas disparó, la cámara se llenó de luz blanca. Y por un segundo lo vimos todo. La criatura, el tamaño de la cúpula, el equipo esparcido, los cuerpos viejos, y luego la luz desapareció detrás de una nube creciente de lodo. La bengala había golpeado algo, pero no podía ver qué, y entonces la corriente se rompió, jaló desde abajo. Un remolino se formó cerca de la fisura. Lucía había tomado la muestra. Ella gritó, su cuerpo cayó rápido, jalado hacia abajo. Su línea de sujeción se estiró, luego se rompió. El grito se cortó, caí hacia la corriente, pero estaba demasiado lejos. No podía verla, solo vi la mancha de rojo que siguió, no subió rápidamente. Se extendió lento, como el humo en gravedad cero. Marcos no vaciló, se zambulló tras ella, sin palabras, sin plan, simplemente se fue. Miré hacia abajo, esperé por un momento, nada regresó, sin movimiento, sin señal. Luego el sonar falló, todo se volvió silencioso de nuevo y yo estaba solo. No recuerdo haber salido a la superficie. El último pensamiento claro que tuve fue alejarme de la cámara de la cúpula. Revisé la línea y comencé a moverme. Cada parte de mí sabía que debía irme, pero no recuerdo haberlo elegido. Supongo que simplemente me moví. Seguí la línea de guía como si fuera lo único que quedaba. No se sentía como la misma línea en la que habíamos entrado. Se sentía más larga, las vueltas se sentían mal. Mis manos estaban lentas en los nudos, mis piernas pateaban, pero mi cuerpo no respondía de la misma manera. La presión me había alcanzado. Mis pensamientos se sentían desconectados, como si estuviera flotando por encima de ellos. Seguí moviéndome hacia adelante, pero mi visión se volvió borrosa en los bordes. Mis brazos temblaban. Uno de mis tímpanos se rompió durante el ascenso, lado izquierdo. No dolió al principio. El dolor vino después, una vez que el frío me golpeó. Recuerdo haber intentado revisar mi profundidad, pero no podía distinguir los números. Mis ojos seguían empañándose detrás de la máscara. Mi reciclador comenzó a fallar justo debajo de la boca del cenote. El regulador se ahogó una vez, luego cedió. Estiré la mano hacia atrás, desenganché el tanque de rescate y hice el cambio. Esa parte es memoria muscular. Sé que lo hice, pero no recuerdo qué tan rápido. Desde allí pateé hacia arriba. Creo que me desmayé, tal vez a 20 metros, tal vez más arriba. Me dijeron que el bote de rescate me encontró flotando boca arriba cerca de la línea de la boya. El equipo de buceo me subió a bordo y yo estaba medio consciente. Dijeron que todavía estaba aferrado a la cámara, con ambas manos presionada fuertemente contra mi mejilla como si fuera parte de mí. Estaba sangrando por mi oído izquierdo. Mis labios estaban secos y agrietados por la exposición. Había una rasgadura en mi traje a lo largo de la costura del hombro. Los médicos dijeron que tenía un caso leve de enfermedad por descompresión. Se sorprendieron de que no fuera peor. Me pusieron bajo compresas térmicas y líquidos. Recuerdo que la cubierta estaba fría en mi espalda. Recuerdo el movimiento del bote más que a la gente en él. No podía enfocarme en las caras, pero estaba despierto cuando se llevaron la cámara. La cámara corporal que usé durante el buceo lo había grabado todo. Estaba sellada térmicamente en el equipo y funcionaba en un circuito cerrado con respaldo local. Incluso si perdía la señal, seguía grabando. El video era en su mayoría inútil. La grabación estaba llena de lodo, poca luz y desenfoque por movimiento. La lente se había agrietado en algún momento durante el descenso. Cada cambio en la presión del agua distorsionaba la imagen. Pero el audio estaba limpio. En la tienda de recuperación a la mañana siguiente, lo reprodujeron en un bucle. Unos pocos miembros del equipo del laboratorio estaban allí. Un par de coordinadores de buceo estaban apartados a un lado. Nadie habló durante los primeros minutos. La voz de Lucía apareció primero. Tranquila, serena. Estaba describiendo las medidas de la concha, tal vez intentando registrar una identificación de muestra. Estaba sorprendida, luego preocupada, luego gritó. El grito fue corto, luego la voz de Marcos, fuerte pero no en pánico. Gritó su nombre una vez. Luego el sonido. Ese mismo zumbido profundo, como una larga respiración submarina lenta y ancha.
como algo del tamaño de un edificio, gimiendo a través de la piedra. No subió ni bajó. Luego nada. No más voces, no más impactos, no más colapsos, no más alarmas, solo silencio. Les dije que nunca encontré a los otros. Les dije que no había rastro, ni luces, ni movimiento, ni burbujas. Me quedé el tiempo suficiente para buscar, pero no quedaba nada que seguir. No me presionaron. Creyeron lo que dije. No pidieron detalles. La compañía clasificó la misión bajo falla de equipo. Archivaron el informe final como un accidente. Inestabilidad ambiental, riesgo del sitio, mal funcionamiento de la línea. El buceo se marcó como terminado debido a la pérdida de seguridad. Sin negligencia, sin juego sucio, nadie me culpó. El equipo del laboratorio pasó el audio por un panel de revisión. No fui invitado a esas reuniones. Leí el informe resumido más tarde, sin embargo. El término oficial que usaron fue presencia biológica indeterminada. Eso fue todo lo que dijeron al respecto. No mencionaron a la criatura ni una vez. No preguntaron si había visto algo. Me pagaron por completo. Sin bonificación por muestras, sin deducción por fallas, solo el pago estándar. 2 días después me enviaron un acuerdo de confidencialidad. 10 páginas, lenguaje legal. Sabía lo que significaba. Sin entrevistas públicas, sin artículos, sin comunicación externa con universidades o medios de comunicación. Lo firmé y me mudé al interior del país. No quería estar cerca del océano. Encontré un lugar pequeño en las colinas, nada elegante, sin costa, sin espacio. Ya no buceo, no me he acercado a un reciclador ni a un traje seco desde esa misión. Todavía tengo el equipo. Está en un estuche cerrado con llave que no he abierto en años. La tableta que usó Lucía regresó en la misma caja de suministros que mi equipo, y me la quedé. Los registros de datos están encriptados detrás de una contraseña. Nunca he intentado descifrarla. Sigo diciéndome a mí mismo que no importaría, pero sigo pensando en lo que hay en ella. Pienso en su voz en los últimos segundos del audio. Tranquila, luego con miedo, luego desaparecida. La mayoría de las noches duermo bien, pero cuando sueño sé lo que veo. Siempre es lo mismo. Un brillo azul que se eleva a través del agua negra. Y ese sonido. Han pasado años desde el buceo. En estos días hablo en documentales, del tipo con música lenta y tomas amplias de arrecifes de coral. La gente me pregunta sobre los ecosistemas marinos profundos, las zonas de presión submarina y los compuestos marinos raros. Doy respuestas simples, limpias. Hablo de regeneración, biodiversidad y organismos bioluminiscentes. Nunca mencioné lo que realmente sucedió. La historia oficial ya está ahí fuera. Falla de equipo, línea comprometida, mala visibilidad, condiciones inestables, 2 buzos perdidos, un sobreviviente. Caso cerrado, pero cuando las cámaras se apagan y las entrevistas terminan me quedo atrás, todavía buceo. No en cuevas, ya no. Ahora alquilo sumergibles, financio los viajes yo mismo cuando tengo que hacerlo. Otras veces convenzo a laboratorios o universidades para que me presten equipo. Les digo que es para la investigación. Uso datos antiguos de la garganta del diablo para escribir artículos sobre el comportamiento del sonar y los patrones de deriva en el océano profundo. La mayor parte es verdad, y el resto está lo suficientemente cerca. La verdadera razón por la que estoy ahí fuera es simple. Estoy cazando, no con armas ni siquiera con redes. Solo quiero volver a verlo. Emperadores del mar. Desde mi buceo, el número de avistamientos en el mar profundo ha aumentado, no por mucho. Solo unos pocos destellos en el sonar aquí y allá, pero son consistentes. Siempre en fosas profundas, siempre de noche, siempre el mismo informe, algo masivo y brillante. La mayoría son descartados. La Marina los llama fantasmas de sonar, falsos ecos, cambios geológicos. Se equivocan. He creado un registro privado. Lo llamo patrones de monstruos. No es público. Nadie más lo ve. Cada entrada tiene una hora, una ubicación y profundidad y una descripción. No son aleatorios. Se mueven con las estaciones. Comencé a notarlo en el segundo año. Los avistamientos coinciden con el ciclo lunar. Al igual que los cultivos siguen un ciclo de cosecha. Luna nueva, primer cuarto llena. No se trata de las mareas. Algo debajo de la superficie está siguiendo un patrón. Y ese patrón está cambiando. Se están moviendo más cerca de la costa. Las primeras entradas fueron todas zonas de fosas profundas. La dorsal mesoatlántica, la fosa de Puerto Rico, lugares que bajan 10 kilómetros o más. Pero ahora los últimos informes provienen de la plataforma continental. Aguas más poco profundas. Pescadores que informan de luces extrañas debajo de su bote. Plataformas petroleras que registran vibraciones estructurales que no pueden explicar. Intento no sacar conclusiones precipitadas, pero sé lo que vi. Recuerdo los ojos que me rastreaban en esa cámara con una sensación de conciencia, como si hubiera visto a 1000 de mí antes, y vería a 1000 más. Lucía y Marcos siguen desaparecidos. Sus cuerpos nunca regresaron, sin señales, sin restos. Nada. Sigo pensando en lo que sucedió en ese último segundo, lo que vieron, lo que sintieron, si terminó rápidamente. Nunca hablo de ellos ante la cámara. Si alguien pregunta, cambio de tema. Merecen más que ser mencionados de paso.
He hablado con unos pocos científicos que continúan estudiando a los emperadores del mar en secreto. Algunos creen que son parte de una rama olvidada de la evolución, animales que se adaptaron a la presión y la oscuridad de formas que no podemos entender. Otros piensan que siguen siendo mitos, sonar sobreactivo, viejas historias de buzos recicladas con cervezas. Intento no discutir con ellos. Solo digo una cosa, el océano no está vacío y nunca lo estuvo, y solo vimos a uno de ellos. Parte 3. El guardabosques y el ataúd en la oscurrir. ¿Alguna vez te has despertado con el sonido de los pájaros piando, el sol asomándose por la solapa de la tienda y tu primer pensamiento es, caray, ese oso hizo mucho ruido anoche? Bueno, eso es un martes normal para mí. Me llamo Orión, soy un guardabosques de 27 años y vivo tan cerca del límite de la naturaleza salvaje como se puede estar sin necesitar un permiso especial. Imagina un parque nacional o una reserva protegida, montañas por todas partes, caminos de terracería, pinos lo suficientemente altos como para ocultar una torre de telefonía celular, y un aire tan limpio que casi sabe dulce. Tengo una cabaña de troncos de una sola habitación, sin televisión, sin internet, solo yo, mi equipo y una vista que hace llorar a todos esos adictos a la tecnología en sus caminadoras. Supongo que se podría decir que soy un adicto a la aventura. Siempre lo he sido. Acampar con osos hecho. Dormir bajo una tormenta eléctrica en una hamaca 2 veces. Una vez comí nada más que carne seca para el desayuno durante 5 días seguidos solo porque podía. El empleado de la tienda local piensa que estoy loco, pero todavía tiene la de sabor teriyaki que me gusta. Vivo aquí porque honestamente es donde pertenezco. El silencio, los árboles, el rugido del viento por un barranco. Todo me hace sentido de una manera que las ciudades nunca podrían. Al crecer no teníamos mucho, mis padres eran buena gente, trabajadores amables, del tipo que te preparaba un sándwich incluso si ellos mismos se saltaban el almuerzo. Pero el dinero bueno, eso siempre estuvo apretado. Las vacaciones significaban una tienda de campaña destartalada, una bolsa de malvaviscos de la tienda de $1, y los mismos pantalones de mezclilla toda la semana. No me importaba. Esos fueron los mejores días de mi vida. Recuerdo el chisporroteo de la fogata, a mamá asando lo que papá sacaba del lago esa mañana. Mojarras, usualmente. Papá decía que eran peces feos pero sabrosos como el demonio. Todos nos sentábamos en troncos volteados, asando malvaviscos tan baratos que se te pegaban a los dedos peor que el chicle. Las estrellas arriba parecían estar dando un espectáculo solo para nosotros, pero mi parte favorita era explorar cuevas. Mi papá tenía una afición por explorar las viejas minas esparcidas por las colinas. Algunas estaban selladas, pero otras bueno. Digamos que no pedíamos permiso. Traía un par de linternas, un casco de plástico barato para mí, y pasábamos horas abajo en esos túneles. Era fresco y húmedo, y el aire siempre olía a piedra mojada y óxido. Me sentía como Indiana Jones menos el látigo y, ya sabes, las rocas gigantes, solo un niño flacucho con tierra en la cara y su viejo enseñándole cómo se hacían las cosas. Esos veranos me moldearon. No tenía, ya sabes, tenis Converse nuevos como los otros niños de la escuela. Mi mochila estaba remendada con cinta de aislar, y mi almuerzo estaba envuelto en papel de aluminio, sin cajas elegantes, pero tenía historias reales. Y cuando crecí, bueno, nunca dejé ir eso realmente. La universidad fue un desvío. Obtuve un título en ciencias ambientales, porque, oye, resulta que amar el bosque puede ser útil. La mayoría de mis compañeros de clase querían trabajar para grupos de conservación o usar corbata y discutir sobre humedales en una sala de juntas. Yo solo quería volver aquí, y lo hice. Ahora oficialmente soy guardabosques, pero no soy del tipo que reparte mapas de senderos, se queda tomando café junto al porche de la estación. Soy lo que llaman un espeleólogo de rescate y guía. Así es, llevo a la gente, sobre todo a niños, a las cuevas cerca de los senderos del parque. Exploramos los túneles, les enseño sobre los murciélagos y las formaciones rocosas. Los asusto con historias de terror y todos corremos como locos cuando realmente vemos un murciélago. Al final del día, todos reciben una insignia brillante que dice Junior Espeleólogo o algo así. Sus padres toman fotos, los niños se sienten como exploradores, y yo puedo fingir que tengo 10 años otra vez. Es un buen trabajo. Trabajo honesto. Llevo 5 veranos haciéndolo y conozco estas cuevas como la palma de mi mano. Por supuesto, no todo es diversión y juegos. Algunos veranos han sido más raros que otros. He visto cosas ahí abajo de las que no hablo a menudo. Cosas extrañas, cosas que no encajan en mi manual de guardabosques ni en ningún libro de texto de biología, pero ya llegaré a eso. Me llamo Ramiro y soy explorador de cuevas. Estas son mis historias. Ahora bien, explorar cuevas siempre ha sido extraño. Diablos, cualquier cosa que tenga que ver con los bosques o los lugares oscuros y estrechos es extraña si lo piensas. Hay algo antiguo en estar en una cueva cuando estás ahí abajo, lejos de la luz del sol, sin señal de teléfono, sin ruido de la carretera, rodeado de roca por todos lados. Eso le hace algo a tu cerebro.
No es como una casa embrujada o una película de terror. Este es un tipo de miedo diferente, más viejo, como si algo profundo en ti recordara haber tenido miedo de lugares exactamente así. Algunas personas no pueden manejarlo. Entran en pánico, empiezan a respirar rápido, a sudar. Un niño vomitó dentro de su casco una vez. Ni siquiera son los espacios estrechos lo que los atrapa. Es la inmovilidad, el silencio. Sientes que te han dejado caer fuera de la faz de la tierra. A mí me encanta, siempre me ha gustado. Supongo que soy uno de los raros. Me gusta la quietud. Me gusta el aire frío y la grava crujiente bajo mis botas. Me gusta cómo rebota tu voz en las paredes de maneras divertidas. Incluso me gusta el olor, una especie de olor a tierra, ya sabes, un poco húmedo. Me recuerda a cuando era niño, cuando papá y yo íbamos a rastras por los viejos pozos de las minas en las colinas. Solo yo, él y una linterna barata de la gasolinera. Pero incluso yo tengo que admitir que hay momentos en los que se vuelve demasiado silencioso. Cuando el silencio se siente pesado, y a veces cuando estás muy profundo dentro de la montaña, se siente como si no estuvieras solo. He estado liderando estos recorridos por las cuevas durante un tiempo. 5 veranos, grupos de niños, a todo tipo de cavernas. La mayoría son poco profundas, anchas, fáciles de transitar. Lo mantenemos seguro, lo mantenemos ligero. Contamos historias de fantasmas, hablamos de estalactitas, les conseguimos su pequeña insignia de explorador, como dije, y es muy divertido. Pero no todos los veranos son iguales. Algunos veranos están desalineados. La primera vez que vi algo que no pude explicar fue en 2009. Recuerdo el año porque hizo un calor del demonio esa temporada, y las cuevas eran el único lugar que se sentía frío. Tenía un grupo de 10 niños, tal vez 12, una mezcla de estudiantes de secundaria, en su mayoría niños de la ciudad. Se ponían ruidosos cuando se ponían nerviosos, lo cual estaba bien para mí, mejor que llorar. Estábamos en esta cueva que había explorado 100 veces. Tenía un pequeño puente de piedra natural como a mitad de camino. Una característica genial, nada dramático, solo una protuberancia en el sendero. Estábamos casi cruzándolo cuando se dio. No sé si fue el calor o el peso del grupo, o tal vez el tiempo simplemente lo desgastó. Pero esa sección de la roca simplemente se rompió, y nos fuimos para abajo, no muy lejos, afortunadamente tal vez 2 metros, pero una de las niñas cayó mal. Un par de rocas se deslizaron hacia abajo con nosotros y una de ellas le atrapó la pierna. Gritó, fuerte. Todos los demás gritaron también, lo cual no ayudó. Mi compañero Josué ya estaba en la radio, antes de que yo siquiera llegara a ella. La mantuve hablando, hice que respirara despacio. Le pregunté sobre su perro, su programa de televisión favorito, ya sabes, cosas así. Se calmó rápido también. Una niña fuerte. La ayuda llegó rápido, todo el que estaba entrenado para cosas como esta la sacaron en menos de una hora. Su pierna ni siquiera estaba rota, solo muy magullada. Nos quedamos atrapados allí abajo, solo ella y yo. Los demás se movieron por seguridad y fue entonces cuando sentí algo. ¿Alguna vez has sentido que te están observando? Lo sé. Es una estupidez decirlo. Todo el mundo pregunta eso, pero eso es lo que se sintió. No solo un sentimiento, sabía que algo nos estaba observando, desde el túnel oscuro de adelante más allá de donde llegaba la luz, y entonces los vi. 2 pequeños puntos rojos de luz, redondos, inmóviles, colgados allí en la oscuridad como un par de brasas. No dije nada, no a la niña. Ella no lo vio y me aseguré de que no mirara en esa dirección. Le dije al equipo que se apresurara. Les dije que no me gustaba estar aquí abajo. Debieron haber pensado que solo estaba asustado por la caída. Tan pronto como la niña estuvo arriba y afuera, y despejaron el área, les dije que necesitaba revisar algo 2 veces. Y volví a entrar, solo. Ahora sé lo que estás pensando. Eso fue una tontería, pero yo no estaba pensando con claridad. Pensé que tal vez era un mapache o un búho, o peor, algún adolescente estúpido con una linterna tratando de jugar conmigo. Nos tocan bromistas así de vez en cuando, así que volví a bajar al túnel, más allá de donde había estado el puente, más allá de donde habíamos aterrizado, y seguí adelante. La cueva se estrechó rápido. Tuve que agacharme, luego ponerme en cuclillas, luego finalmente ponerme boca abajo y gatear. Eventualmente el túnel se abrió de nuevo. Había un espacio amplio, bajo y redondo con una pequeña pendiente de escombros al fondo. En la esquina más lejana, encorvada sobre algo peludo, ni siquiera sé cómo llamarla. Era pálida como si no hubiera visto el sol en 100 años. Muy delgada, pero de aspecto fuerte. Las piernas se doblaban al revés. Tenía la espalda arqueada, como si hubiera estado gateando durante demasiado tiempo. Movía la cabeza con pequeños tirones, un poco como un pájaro. Estaba masticando un zorrillo muerto. La vi arrancar un pedazo con esos dientes pequeños y afilados, y sentí que algo en mí gritaba por salir de ahí, pero no me moví. No hasta que levantó la cabeza y miró hacia, no esperé nada más, retrocedí por donde vine rápido. Cuando llegué al puente, o lo que quedaba de él, saqué mi cuchillo y corté las cuerdas que había usado para asegurar el borde.
Dejé que todo se cayera. Cuando regresé a la estación le dije al equipo que los animales se habían metido en esa sección. Dije que ya no era segura. Demasiado inestable, demasiado riesgosa. La marcamos en el mapa y les dijimos a los futuros grupos que se mantuvieran alejados. Nunca mencioné lo que realmente vi y nunca regresé. Sabes, mi mamá solía decir algo cuando yo era pequeño allá. Cuando papá y yo íbamos a rastras por las minas los fines de semana, se paraba junto al porche con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza, como si supiera algo que nosotros no sabíamos, decía. ¿Creen que están completamente solos ahí dentro? Piénsenlo 2 veces. En ese entonces pensé que solo se refería a los osos, tal vez a los murciélagos. Ahora no estoy tan seguro. Hay cosas extrañas que viven en estas cuevas. Ahora bien, todos los guardabosques ven cosas. Tal vez no de inmediato, pero dale tiempo, especialmente como espeleólogos. Pasamos más horas bajo tierra que arriba algunas semanas, y las cosas con las que nos topamos no siempre tienen sentido. Cada uno de nosotros tiene una historia que mantiene fuera de los libros, cosas que no aparecen en el paquete de bienvenida ni en el sitio web del parque. Algo de eso es inofensivo, raro, pero inofensivo. Algo de eso se te queda grabado. La siguiente que tengo es sobre el agua de las cuevas. Agua simple en realidad, pero aprendí hace mucho tiempo que nada en estas cuevas es nunca solo lo que parece. Cuando era un aprendiz, mayor parte de mi tiempo la pasaba cargando equipo, sosteniendo linternas e intentando no arruinar nada. Ese es el verdadero comienzo. Si quieres saber cómo alguien se convierte en un verdadero espeleólogo, no es glamoroso. No apareces con una lámpara de cabeza y un chaleco, y de repente te entregan una insignia y un silbato. Dedicas horas, semanas, siguiendo a los tipos mayores, como una sombra, aprendiendo qué tocar y qué no. ¿Qué aspecto tiene la arcilla cuando está lista para colapsar? ¿Cómo leer el flujo de aire de un callejón sin salida? Y luego está el trabajo científico. Esa es la parte en la que la mayoría de la gente fuera del campo no piensa. La gente oye espeleólogo e imagina a un tipo loco con cuerdas y un machete. Pero los verdaderos espeleólogos, de los nuestros, son controlados, precisos, mapeamos, registramos formaciones, tomamos muestras. Algunas personas hacen trabajo de biología, otros se enfocan en el movimiento del agua, la estabilidad estructural, los minerales, las poblaciones de murciélagos, ese tipo de cosas. Si estás en el campo a tiempo completo, lo más probable es que tengas un título universitario, tal vez 2. No todo es gloria y tierra en ese entonces. El jefe de nuestro equipo de entrenamiento era este tipo llamado Javier. Un tipo grande, ruidoso, que siempre hablaba como si estuviera frente a una cámara. Usaba demasiado desodorante Axe, hasta el punto de que se adhería al interior de los malditos cascos. Creo que pensaba que lo hacía ver genial. Yo era unos años más joven, recién salido de la escuela y ansioso por demostrar mi valor, así que me mantuve la boca cerrada al respecto. En ese momento, asumí que todos a mi alrededor tenían experiencia. Ya sabes cómo es cuando eres nuevo. Piensas que cualquiera con equipo y una tabla de apoyo debe saber lo que hace. Solo que me tomó unas pocas horas darme cuenta de que había estado muy equivocado. Fuimos a una cueva llamada Mandíbula Rota. Los lugareños la llamaron así por la entrada dentada. No es un sitio turístico, sino más bien un lugar de estudio. Remoto, sin iluminación, el tipo de lugar donde el GPS deja de funcionar a mitad de camino de la caminata de entrada. Nuestro objetivo era simple, rastrear los depósitos de humedad a lo largo de una línea de falla que corría por el centro de la segunda cámara. Parecía bastante fácil. Entramos bien, cascos puestos, mochilas aseguradas. El primer kilómetro más o menos fue lo habitual, pasaje estrecho, pequeños charcos, marcas de tiza de equipos anteriores. Pero luego llegamos a la rampa. Eran unos 12 metros hacia abajo, inclinados justo lo suficientemente empinados como para hacerte dudar. Todo estaba cubierto de una arcilla espesa y húmeda, como si alguien hubiera echado una manguera a un tobogán de agua. Bajar fue fácil, solo te sentabas y dejabas que la gravedad se encargara. Pero recuerdo haber mirado hacia arriba una vez que estuve en el fondo y pensar, ¿cómo demonios vamos a salir de aquí? Sin cuerdas, sin estacas, nada de donde agarrarse. ¿Deberíamos instalar algo? Pregunté. Javier solo sonrió. Lo resolveremos cuando lleguemos allí. Se rió. Esa fue la primera vez que me preocupé un poco. Más tarde llegamos al río. Cortaba directamente a través de la cámara, como si alguien hubiera dejado caer una hoja de sierra a través de la roca. Las paredes a cada lado medían unos 2,5 metros de alto lisas, y casi sin apoyos. El agua en sí no era tan ancha, tal vez unos 3 o 4 metros de lado a lado, pero se movía rápido. Te llegaba a la cintura y estaba fría como el demonio. Javier se paró en el borde, escudriñando el agua como si intentara adivinar su estado de ánimo. ¿Crees que sea profunda?, pregunté. Él sonrió con suficiencia. Solo hay una forma de averiguarlo. Sí, eso no es, en realidad no es ciencia, dije. Claro que lo es, de campo, dijo él ajustando las correas de su mochila. ¿Vas a traer una cuerda esta vez? O Javier sonrió.
¿Dónde está la diversión en las cuerdas? Rodé los ojos. Oye, en serio, hombre. La corriente se está moviendo. Si arruinamos esto no vamos a salir escalando de aquí, entró sin responder. Javier fue el primero en entrar. Yo fui el siguiente. La corriente me golpeó como un camión. Casi pierdo el equilibrio 2 veces antes de llegar al otro lado. Escalar la pared opuesta me costó todo lo que tenía. Me raspé los antebrazos en carne viva tratando de jalarme hacia arriba en la roca húmeda, maldiciendo entre dientes todo el tiempo. Pero lo que sucedió después hizo que todo eso pareciera nada. Javier estaba como a mitad de camino cuando dejó de moverse. Simplemente se detuvo, como si hubiera chocado con algo bajo la superficie. Luego se sacudió hacia adelante y se hundió. No se resbaló, fue jalado. Todos entraron en pánico. Un tipo soltó su mochila, ninguno saltó. Nos tomó a 3 de nosotros arrastrar a Javier de regreso. El agua nos combatió todo el camino, como si no quisiera dejarlo ir. Cuando lo subimos estaba gritando tan fuerte que no podía pensar. Solo este sonido crudo y horrible. Tenía la pierna destrozada. Profundas heridas rojas en la pantorrilla y el muslo, pero esa no era la peor parte. La peor parte era su pie. Los dedos habían desaparecido como si algo hubiera mordido directamente a través de la bota y la carne debajo, limpio. No había sangre en el agua cuando se hundió. Sin advertencia, sin destello de nada moviéndose, solo él y luego el dolor. Le envolvimos la pierna con su camisa y usamos una cuerda de repuesto como torniquete. No fue limpio, pero fue suficiente para ponerlo en movimiento. Abandonamos la misión, obviamente. Dejamos algo de equipo atrás. Cargamos a Javier pulgada a pulgada. Cuando llegamos a la rampa de nuevo exactamente tan mala como me había imaginado, la arcilla convertía cada paso en una pelea. Me abrí camino hacia arriba con las uñas, clavándolas en la tierra, y la roca resbaladiza, jalándome un miserable pie a la vez. En la cima miré hacia abajo y me di cuenta de lo estúpidos que habíamos sido. Presentamos un informe de incidente cuando regresamos. Procedimiento estándar. Puse todo lo que vi. El charco, las heridas, la mordedura. Dejé fuera la parte en la que tuve miedo de acercarme al agua durante semanas. Pensé que eso no ayudaba. Javier renunció la semana siguiente, justo después de salir del hospital. Nunca regresó a la estación. Nunca respondió a mis mensajes de texto. Creo que una parte de él quería fingir que nunca sucedió, pero yo recuerdo el sonido de él, gritando, la expresión de su rostro cuando vio su pie. El extraño silencio del resto del equipo después de que llegamos a la superficie. Porque aquí está la cosa. Las pirañas no viven en cuevas, y ninguna roca en esa agua estaba lo suficientemente afilada como para morder los dedos de un hombre limpiamente. Sigo pensando en ese río, en lo que podría haber estado allí abajo. No regresamos, nadie quería hacerlo. La palabra oficial fue condiciones peligrosas. Pero eso es solo papeleo. La verdad es que algo estaba en esa agua, algo fuerte, algo rápido y algo silencioso. Javier tuvo suerte en cierto modo. Salió y ahora trabaja en una elegante sala de juntas muy lejos de este lugar. Y si preguntas por la estación de guardabosques, a los que han estado aquí el tiempo suficiente, notarás que ninguno de nosotros regresa allí. Estaba como a 1 kilómetro adentro trabajando en la recolección de murciélagos cuando entró la llamada. El trabajo de ese día era simple. Monitorear un grupo de murciélagos que anidaban cerca de una vieja línea de goteo. Tenía mi kit de muestras afuera, un guante puesto, jugueteando con un juego de tubos que no querían sellar bien. Ya estaba molesto y mi radio crujió justo. Cuando finalmente logré que la cosa se asentara recta, Ramiro responde. Tenemos una situación. Era Luisa, una compañera guardabosques que usualmente se quedaba archivando informes en la estación. Presioné el receptor. Adelante. Una niña está desaparecida. Grupo de verano. Se llama Lucía. Camisa amarilla de seguro. Me detuve parpadeando a través de poca luz. Camisa amarilla. Debería ser obvia. El último contacto visual la tenía en tu dirección. Copiado de seguro. Copiado. Comenzaré el rastreo. Empaqué el equipo a toda prisa. Ahora bien, encontrar niños no es lo mismo que rastrear adultos. No buscas huellas ni gritas nombres una y otra vez como en las películas. Los niños van a donde se sienten pequeños, donde pueden esconderse. Tienes que pensar como uno. Empiezo con espacios pequeños y me muevo hacia afuera. Siempre, es contraintuitivo. La mayoría de la gente piensa que buscas primero en las grandes cavernas. Áreas abiertas, mayor eco, más fácil de transitar. Pero he descubierto que a los niños no les gustan los lugares grandes y vacíos, les gustan los espacios de arrastre. Espacios en los que pueden encajarse, acurrucarse, sentirse rodeados, reconfortados. Es como funcionan sus cerebros cuando están asustados. Por lo tanto, revisé primero las ramificaciones más estrechas, gritas a lo largo de la pared, túneles sin salida, cualquier cosa baja y estrecha. Llamé su nombre 1 o 2 veces en voz baja. No quería asustarla, ni a ninguna otra cosa. Después de unos 20 minutos, escuché el tenue goteo de agua. Eso fue suficiente para reducir la búsqueda. En este lado del sendero, hay un que no muy lejos del túnel de goteo lento, ya no está mapeado.
apenas lo suficientemente ancho como para pasar a la fuerza si has tenido un gran desayuno. Me puse de manos y rodillas y brillé mi luz dentro de él. Allí estaba ella, Lucía, camisa amarilla, acurrucada con las rodillas pegadas al pecho, de unos 10 u 11 años, con los ojos muy abiertos pero tranquila. No lloraba, no temblaba, simplemente silenciosa. ¿Te importa salir aquí conmigo?, dije, manteniendo la voz firme. Ella asintió y levantó los brazos como si ya supiera que la cargaría. La sostuve y gateé hacia atrás. Me tomó unos pocos respiros adicionales ponerme erguido de nuevo, pero estuvimos fuera en poco tiempo. Se aferró a mi hombro como la correa de una mochila todo el camino de regreso. No dijo mucho. Más tarde, después de que tomó un poco de agua y los otros niños habían dejado de amontonarse a su alrededor, me senté con ella en el banco de equipo. ¿Estás bien?, ella asintió. No tuve miedo. Bueno, lo hiciste genial. Muy inteligente quedarte quieta. Hace que sea más fácil para nosotros encontrarte. Me miró, luego bajó la vista hacia sus zapatos. ¿A qué te refieres? Había un hombre antes de que llegaras aquí. Me senté más erguido. ¿Un hombre? Ella asintió. Tenía un abrigo grande y un casco de protección y una barba larga. Dijo que vendrías por mí. La miré fijamente durante un largo segundo. ¿Estás segura? Me miró directo a los ojos. Dijo que se llamaba Enrique. Ahora bien, no ha habido un equipo de minería en estas montañas desde los años 70. Antes de que el parque obtuviera su estatus oficial, toda esta cordillera era una red de viejas concesiones y túneles, la mayoría de ellos sellados o colapsados hace mucho tiempo. Yo mismo ayudé a sellar algunos de ellos. Sin acceso, sin luz, sin razón para que nadie estuviera allí abajo. Cuando regresé a la estación esa noche, fui directo a la oficina de mi supervisor. Se llama Mateo, un viejo lobo de mar. Lleva aquí más tiempo que la pintura de las paredes. Le pregunté si sabía algo sobre un minero llamado Enrique. Ni siquiera Enrique. Me detuve. No, no, uno de los niños lo vio. Se inclinó hacia atrás en su silla y se frotó el puente de la nariz. Sí, ese suena como él. ¿Quién es?, pregunté. Mateo miró hacia la ventana como si necesitara imaginarlo. Saben, allá cuando todavía excavaban oro por aquí hubo un colapso. Unos 9 hombres quedaron enterrados en el pozo cerca de Cresta del Silla. Solo 4 salieron. Uno de ellos era Enrique algo. Nadie recuerda su apellido, solo que era el capataz, un tipo muy serio. Cargaba un pico a todas partes, incluso en la superficie. La historia cuenta que murió intentando desenterrar a los demás. Se negó a irse hasta que sacara a todos. No lo logró, explicó Mateo. Me quedé allí sentado intentando procesarlo. ¿Entonces me estás diciendo que un fantasma ayudó a esta niña? Mateo se encogió ligeramente de hombros. Bueno, no es del tipo que asusta a la gente. Es silencioso. Se mantiene fuera de la vista a menos que tenga una razón. Pero sí, algunos de los guardabosques creen en él, especialmente los más viejos. Hemos tenido historias como esta antes. ¿Cuántas?, pregunté. Mateo se inclinó hacia adelante. Bueno, cada 2 años, un niño perdido es encontrado a salvo, usualmente cerca del agua. Siempre dicen lo mismo. Casco de protección, gran barba, no hablaba mucho. No supe qué decir. Pasaron los años después de eso. El grupo de Lucía fue y vino, pero no fue la última vez que sucedió algo así. 8 de cada 10 veces, cuando un niño se pierde en ese lado de la cordillera, lo encuentro cerca del agua. Exactamente en el mismo lugar donde la encontré a ella. A veces toma 1 hora, a veces unas pocas, pero siempre están bien. Un poco asustados, pero bien. Y siempre mencionan al hombre del casco de protección. Por lo tanto, ahora, cuando los niños se pierden, y estamos fuera buscando, les digo a los novatos que no se preocupen demasiado si estamos en el territorio de Enrique. Les digo que mantengan la calma, se apeguen a los senderos, busquen el arroyo. Y cuando encuentro al niño le pregunto qué pasó. La mayoría de las veces dicen, un hombre me ayudó. A veces dejo café y un trozo de pan junto al viejo pozo colapsado cerca de Cresta del Silla. Nada grande, solo un agradecimiento. No sé si importa. No espero nada a cambio, pero se siente bien. A lo largo de los años he visto algunas cosas extrañas en estas cuevas, cosas buenas, cosas terribles, cosas que te harán pensar 2 veces antes de hacer un chiste sobre fantasmas, cosas que te hacen revisar 2 veces tu linterna, incluso cuando está completamente cargada. He visto mucho de estas cuevas, algo de eso útil, algo de eso peligroso, la mayor parte muy difícil de explicar. He aprendido que los niños no se alejan mucho, pero no siempre van a donde esperarías, que los espacios más pequeños son donde buscas primero, que el agua dentro de una cueva nunca es solo agua, y que siempre traes cuerda, incluso si crees que no la necesitas. He aprendido que hay animales que no aparecen en ninguna guía turística, lesiones que no pueden culparse a las rocas, sonidos que no son el viento, no importa cuánto quiera la gente que lo sean. No tengo teorías, no soy ese tipo de hombre, pero presto atención.
Trabajas en un trabajo como este el tiempo suficiente y dejas de buscar explicaciones. Solo aprendes a trabajar alrededor de las cosas que no tienen sentido. Bueno, me dieron un ascenso el otoño pasado, líder de campo, un título elegante, un cheque de pago ligeramente más grande. Sigue habiendo la misma tierra bajo mis uñas. La mejor parte, cambié de carne seca a tocino para el desayuno. Honestamente, tocino frito en sartén. Solo eso valió los años que invertí. Todavía guardo un paquete de carne seca en la guantera por hábito. Pero no se siente igual ahora que he probado la victoria. Las cosas han cambiado un poco desde mis días de entrenamiento. No me envían a gatear por toboganes de lodo a menos que me ofrezca como voluntario. Lo cual, desafortunadamente para mí, sigo haciendo más a menudo de lo que debería. Pero tengo más voz en lo que asumo ahora. Más libertad en el campo. Puedo dirigir mi propio programa de investigación durante la temporada baja. Lo que significa que no habrá grupos escolares hasta que regrese el verano. Solo yo, la naturaleza, y la larga lista de puntos de datos que el laboratorio quiere que recopile. No me malinterpretes, extraño a los niños. Nada supera la expresión de sus rostros la primera vez que entran en una caverna y se dan cuenta de lo grande y silencioso que es realmente el mundo subterráneo. Pero estos meses de invierno han sido pacíficos, silenciosos. Hay un ritmo en el trabajo de campo. Despertar temprano, prepararse, caminar, tomar muestras y documentar. Regresar antes de que oscurezca, repetir. No me importa la rutina, siempre hay un proyecto en marcha. Calidad del agua en las escorrentías de piedra caliza. Seguimiento de la población de murciélagos, cambios minerales, estudios de crecimiento de hongos. Cosas que suenan aburridas a menos que seas tú, quien sostiene la linterna y lo ve de cerca. A veces, envío las muestras de regreso en hieleras acolchadas. A veces las saco a pie. De cualquier manera me mantiene en movimiento, y ese es el tipo de vida que me gusta. Y sí, todavía le llevo a Enrique su café. No todas las semanas, pero lo suficientemente a menudo. A veces, lo dejo justo afuera del pozo colapsado, con una servilleta doblada y un cuadro de pan. A veces, es una taza de papel en la repisa de una roca cálida. Nadie lo toca, ni siquiera los animales, pero la taza siempre está vacía cuando regreso. Enrique es parte de este lugar, igual que el resto de nosotros. La única diferencia es que tiene más historia en sus huesos. Ahora bien, si alguna vez piensas en convertirte en guardabosques, especialmente en explorador de cuevas, más vale que sepas en qué te estás metiendo. Pasarás mucho tiempo frío, mojado, dolorido y cuestionando tus decisiones de vida. Te acostumbrarás a comer barras de granola a las 3:00 am. Y a despertarte con la cara medio congelada a tu manga. Aprenderás a caminar sin hacer ruido, a gatear sin pánico, a conocer la diferencia entre un cambio de roca y algo más moviéndose en la oscuridad. También verás cosas que la mayoría de la gente nunca ve. Luz filtrándose a través de los poros como una linterna, murciélagos girando en espiral sobre tu cabeza en perfecto silencio, charcos tan quietos que parecen vidrio. Y sí, a veces cosas que no puedes explicar del todo, hay cosas extrañas que viven en estos lugares. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Algunas cosas se esconden en las grietas, en el frío y el silencio. Más extrañas aún son las personas que se quedan, los que ven cosas y siguen regresando, los que aprenden a vivir junto a lo inexplicable y caminan por las mismas rutas como si fueran parte del terreno. La mayoría de la gente correría o se reiría de ello o fingiría que nunca sucedió. Nosotros no. Nos levantamos al día siguiente y volvemos a entrar porque ese es el trabajo. Si me preguntas, es un trabajo que vale la pena hacer. Hay algo en ser la persona que ayuda a un niño a salir de un espacio de arrastre, que recibe una llamada, lo deja todo, y termina el día con todos contabilizados, que conoce los túneles lo suficientemente bien, como para regresar sin marcadores. Sí, algunos días son más difíciles que otros, algunas semanas se estiran más de lo que deberían. Pero cuando todo está dicho y hecho y sales de la cueva, puedes ponerte de pie erguido de nuevo, quitarte los guantes y mirar hacia arriba. Y cuando lo haces, obtienes un cielo lleno de estrellas reales. Esa es la parte que nadie te cuenta, no la rareza, no los golpes, ni siquiera las historias de terror. Son las estrellas. El momento en que regresas a la superficie parpadeas unas cuantas veces, y ves todo el maldito cielo esperándote. Eso es lo que hace que valga la pena. Eso y el tocino. Pero en serio, si alguna vez aceptas el trabajo, siempre trae cuerda extra. Me llamo Juan. Tengo 24 años y me gano la vida gateando en la oscuridad. Podrías llamarme espeleólogo, pero no es solo un trabajo para mí, es una obsesión. Guío a los turistas a través de túneles sinuosos, y los hago pasar por espacios estrechos en los que no pensaban que cabrían. Me pagan para enseñarles cómo conquistar sus miedos, pero a decir verdad, no soy mucho más valiente que cualquier otra persona. Simplemente he aprendido a empujar el miedo a una esquina e ignorarlo. La mayor parte del tiempo, me metí en la espeleología por accidente. Cuando era niño, mi familia visitó una caverna durante las vacaciones.
Era una de esas grandes atracciones turísticas, con senderos pavimentados y pasamanos, el tipo de lugar que iluminan con bombillas de colores para que se vea bonito. Tenía 10 años, pero incluso en ese entonces quería más, ¿sabes? Recuerdo haberle preguntado al guía a dónde conducían los túneles y él me dijo, a ningún lugar al que quisieras ir, niño. Eso se me quedó grabado. Decidí que sí quería ir a donde fuera que condujeran esos túneles. Unos años más tarde, convencí a mi papá para que me llevara a una reunión del club local de espeleología. Esos tipos hombres canosos con barba, manos callosas e historias sobre quedarse atrapados durante horas en pasajes no más anchos que tus hombros. Ellos eran mis héroes. Para cuando tenía 18 años, pasaba cada fin de semana bajo tierra. Me arrastraba a lugares tan estrechos que ni siquiera podías levantar la cabeza. Regresaba a casa con moretones en las costillas y lodo en lugares donde el lodo nunca debería estar, y lo llamaba un buen momento. Mi mamá pensaba que estaba loco. Mi papá solo decía, mejor que estar sentada frente a una pantalla todo el día. Ahora la espeleología es mi vida. Trabajo para una compañía que realiza recorridos en un sistema de cuevas masivo. Conozco cada giro y vuelta como la palma de mi mano. He memorizado los nombres de cada estalactita y cada formación de roca de flujo. Los fines de semana, sin embargo, me voy por mi cuenta, sin recorridos guiados, sin barandillas de seguridad. Solo yo, mi casco y mi lámpara de cabeza, buscando los lugares a los que nadie más ha sido lo suficientemente valiente o tonto para ir. Hay algo en lo desconocido que me atrae. Un pasaje oscuro e inexplorado es como un misterio que espera ser resuelto. Gatearé a través de 30 metros de lodo, solo para ver qué hay del otro lado. Y a veces, ya sabes, no es más que roca, pero otras veces es una caverna tan hermosa que te quita el aliento. Esa es la adrenalina que siempre estoy persiguiendo. Este fin de semana, decidí revisar una nueva área. Había escuchado rumores sobre un sistema de cuevas en el bosque a una hora de viaje de la ciudad. No estaba en ningún mapa y nadie parecía saber mucho al respecto, y eso era toda la invitación que necesitaba. Empaqué mi equipo, casco, cuerdas, linterna, batería extra, bocadillos, y salí temprano el sábado por la mañana. El inicio del sendero no estaba marcado, pero había encontrado una descripción vaga de cómo llegar allí en una vieja publicación de un foro. Sigue el arroyo hasta que veas una roca con forma de cabeza de oso, decía. La entrada está justo pasando eso. La caminata fue pacífica al principio. El bosque estaba silencioso excepto por el crujido de las hojas bajo mis botas y el chirrido ocasional de un pájaro. El aire olía a tierra húmeda y pino. Encontré la roca con forma de oso justo donde decía la publicación. Sí parecía un oso de una manera ladeada, con musgo creciendo sobre sus orejas. Justo más allá de ella, divisé la entrada. Era un agujero dentado en el costado de un acantilado de piedra caliza medio oculto por helechos. La abertura apenas era lo suficientemente ancha como para gatear a través perfecto. Sacé mi linterna y brillé su haz hacia la oscuridad. El haz desapareció en un vacío negro. Mi pulso se aceleró. Esto era una cueva inexplorada. Tal vez nadie había puesto un pie dentro. Quiero decir, eso no es posible, ¿verdad? Pero de todos modos me deslicé por la abertura sobre mi estómago avanzando como una serpiente. La roca raspó contra mi chaqueta, pero no me importó. Esta era la parte que amaba, la sensación de ser tragado por la tierra, de dejar el mundo atrás. A medida que la luz de la entrada se desvanecía, sentí esa mezcla familiar de emoción e inquietud. ¿Qué había más adelante? No tenía idea. Ahora bien, la primera cámara no era gran cosa. Una habitación de techo bajo con paredes toscas y un suelo cubierto de rocas sueltas. Me agaché y escaneé el espacio con mi linterna. Había dos pasajes que salían. Uno era estrecho y se inclinaba hacia arriba. El otro era lo suficientemente ancho como para caminar a través, pero se hundía abruptamente en las profundidades. Elegí el empinado. A medida que descendía, el aire se ponía más fresco y pesado. Mi respiración resonaba en el espacio confinado. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y tuve que agacharme para evitar raspar mi casco. Seguí adelante, más y más profundo. Y ahí fue cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. Era una caja de madera, simplemente tirada allí en el suelo de la cuepe, como si alguien la hubiera dejado atrás. Al principio, pensé que era solo una vieja caja de herramientas, o tal vez parte de algún equipo de minería abandonado, pero cuando me agaché para mirar más de cerca, mi linterna captó los bordes afilados de los clavos martillados en las esquinas. No era una caja, era un ataúd. Me congelé. Mi cerebro buscó una explicación racional. Esto tenía que ser una broma, ¿verdad? Algún chiste macabro dejado por otros espeleólogos para asustar a cualquiera que deambulara por aquí. Me reí nerviosamente, pero el sonido se sintió fuera de lugar en la quietud. Mi risa se desvaneció, tragada por el silencio opresivo de la cueva. Me quedé allí parado por un rato intentando decidir qué hacer. Eventualmente la curiosidad ganó. Me acerqué más y pasé mi linterna sobre él. Ahí fue cuando los vi. 3 ataúdes más dispuestos en una hilera limpia. Todos idénticos.
todos misteriosamente impecables considerando el ambiente húmedo y fangoso. Estaban espaciados uniformemente como si alguien hubiera medido cuidadosamente la distancia entre ellos. ¿Qué demonios?, me murmuré a mí mismo, el sonido de mi propia voz haciéndome sentir un poco menos solo. Mi pecho se apretó y un nudo frío de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Esto no podía ser real. ¿Quién arrastraría ataúdes aquí abajo? ¿Y por qué? Me acerqué al primero, mis botas crujiendo en el suelo fangoso. Era solo una caja de madera simple sin barnizar. La madera se veía vieja pero no podrida, lo cual no tenía sentido. En este ambiente húmedo cualquier cosa orgánica debería haberse descompuesto hace mucho tiempo. Mi mano flotó sobre la tapa vacilando. Cada parte racional de mí gritaba que lo dejara en paz, que diera la vuelta y saliera corriendo de aquí. Pero la atracción de la curiosidad era demasiado fuerte. Lentamente agarré el borde y levanté. La tapa rechinó al abrirse y el olor me golpeó primero. Un leve olor a rancio como a tierra. El haz de mi linterna tembló mientras apuntaba hacia el interior. Un niño pequeño de tal vez 6 o 7 años. Su piel era pálida y su cabello era de un rubio polvoriento. Estaba vestido con lo que parecía ropa antigua, una camisa de botones y tirantes, el tipo de cosas que verías en una foto en blanco y negro. Sus manos estaban cruzadas cuidadosamente sobre su pecho sosteniendo un pequeño juguete de madera. Cerré la tapa de golpe y tropecé hacia atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que podría estallar. Esto no estaba sucediendo. No podía estar sucediendo. Tal vez era un maniquí, algún accesorio elaborado para asustar a los exploradores. Sí, eso tenía que ser. Solo necesitaba demostrármelo a mí mismo. Me obligué a moverme hacia el siguiente ataúd, la inquietud en mi estómago ahora arañando mis entrañas. El segundo era ligeramente más grande. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había una niña pequeña, no mayor de 10 años. Estaba vestida con un vestido blanco de encaje, del tipo que usarías para una boda o un funeral. Su cabello oscuro estaba trenzado pulcritud sobre un hombro y sus manos estaban unidas alrededor de una pequeña muñeca de porcelana. Tenía los ojos cerrados y su rostro se veía tan pacífico, como si solo estuviera durmiendo, pero no había subida ni bajada en su pecho, ni calidez en su piel. Me alejé de nuevo, mi linterna parpadeando como si estuviera reaccionando al pánico creciente dentro de mí. Mi cerebro gritaba que me fuera, que abandonara esta pesadilla, y corriera de regreso a la superficie. Pero algo me mantuvo arraigado allí. Tal vez era la necesidad de entender, o tal vez simplemente estaba demasiado asustado para moverme. El tercer ataúd era aún más grande. Este tenía que contener a un adulto, vacilé. Cada parte de mí suplicaba que me detuviera, pero me incliné hacia adelante y levanté la tapa. Un hombre de mediados de los 30, tal vez 40, tenía rasgos afilados, pómulos altos. Usaba un traje oscuro que estaba ligeramente deshilachado en los bordes. Tenía las manos unidas sobre el estómago y su piel era tan pálida como la de los niños. El cuarto ataúd era idéntico en tamaño, y ya sabía lo que encontraría antes de abrirlo. Efectivamente, dentro había una mujer probablemente en sus 30. Era hermosa, con cabello largo y oscuro, y una expresión serena. Llevaba un vestido simple, la tela gastada pero limpia. Sus manos sostenían un pequeño ramo de flores secas. Una familia, 2 padres, 2 niños acostados aquí en esta cueva oscura y olvidada como si pertenecieran aquí. Me tambaleé hacia atrás y me presioné contra la pared. Mi respiración salía en jadeos cortos y ásperos. Mi linterna temblaba en mi mano causando sombras nerviosas a través de las paredes. No sabía qué pensar. ¿Qué creénes eran? ¿Cuánto tiempo habían estado aquí? ¿Y por qué? Me agaché, intentando estabilizar mi respiración, cuando noté algo que no había visto antes. Tallado en la pared de roca sobre los ataúdes había un mensaje grabado en letras irregulares y desiguales. Esperamos la luz. Las palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. No tenían sentido, pero algo en ellas se sentía final. Me quedé allí durante mucho tiempo mirando los ataúdes, el mensaje, la familia congelada en el tiempo. 1 millón de preguntas pasaron por mi mente, pero no tenía respuestas. Me quedé congelado, el haz de mi linterna, temblando contra las letras irregulares talladas en la pared. El silencio me presionaba, y entonces el aire cambió. No fue un sonido exactamente, más bien una vibración, un leve movimiento. Me giré hacia los ataúdes y las tapas se estaban moviendo. Fue sutil al principio, un leve crujido de madera que casi podría confundirse con el gemido de la cueva misma, pero luego las tapas se deslizaron abriéndose, una por una, como si algo por dentro las estuviera empujando a un lado. Mis piernas se bloquearon en su lugar. Mi respiración se cortó en mi garganta. El hombre se sentó rápidamente, muy rápidamente. Me asustó muchísimo. Su rostro pálido se giró hacia la mujer, que se estaba levantando de una manera más lenta. Los niños la siguieron, sus pequeñas y frágiles formas desplegándose como marionetas. Ninguno habló, pero sus cabezas se giraron al unísono.
sus miradas vacías y fijas escaneando la caverna. Me zambullí detrás de un grupo de rocas apenas atreviéndome a respirar. Mi linterna aún estaba encendida, y su tenue brillo amenazaba con delatarme. Busqué a tientas para apagarla, sumergiéndome en la oscuridad de nuevo. Mi pulso resonaba en mis oídos mientras presionaba mi espalda contra la piedra fría y húmeda intentando hacerme lo más pequeño posible. ¿Hueles eso? Una voz rompió el silencio, suave y fría como las paredes de la cueva. Era el hombre. Su voz resonaba de manera extraña, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sí, respondió la mujer. Su tono era más suave, casi melodioso, pero llevaba un filo que me erizó la piel. Algo fresco, caliente. Una pausa. Un hombre, dijo uno de los niños. Está cerca. Apreté los dientes para no jadear. Mi mano se deslizó hacia mi boca, cubriéndola para sofocar el sonido de mi respiración aterrorizada. El sonido de movimientos de desplazamiento llenó la caverna mientras la familia salía de sus ataúdes. Sus pasos eran deliberados pero inquietantemente suaves, como si apenas tocaran el suelo. Me atreví a mirar por detrás de la roca solo por un segundo. El tenue brillo de su piel pálida era lo único visible en la oscuridad, como fantasmas deslizándose por el suelo de la caverna. Debe estar cerca de la entrada, dijo el hombre. Deberíamos bloquearlo. Vendrá a nosotros cuando no haya otra salida. Un terror frío me golpeó. Esa era mi ruta de escape. Esperé, apenas respirando mientras el sonido de sus movimientos se distanciaba. Me los imaginé apilando rocas, arrastrando escombros para sellarme dentro. Sus rostros pálidos fijos con sombría determinación. Mi corazón se hundió. Me estaban cortando del mundo de arriba, atrapándome aquí en la oscuridad. Durante un largo momento no me moví. No podía. Mi mente corría intentando procesar lo que acababa de ver y oír. Nada de eso tenía sentido. La gente no se despierta de los ataúdes, no se sientan así, no huelen a sus presas. Y sin embargo aquí estaba yo. Necesitaba pensar, planear, pero mis pensamientos estaban revueltos por el puro terror. Lo único claro era que no podía regresar por donde vine. Tendría que ir más profundo, encontrar otra salida, si es que existía una. Apreté los dientes y volví a encender mi linterna, inclinando el haz bajo para evitar delatar mi posición. La luz parpadeó como si las baterías estuvieran luchando, pero se mantuvo lo suficientemente estable como para guiarme hacia adelante. Me deslicé en uno de los túneles más estrechos que se alejaban de la cámara principal, cada paso sintiéndose, como si me estuviera sumergiendo más profundo en una pesadilla. El túnel era estrecho, forzándome a agacharme y a veces a gatear a cuatro patas. La roca presionaba a mi alrededor, y el aire se ponía más pesado con cada momento que pasaba. Cada sonido se amplificaba. El raspón de mis botas, el jadeo de mi respiración, el tenue goteo de agua en algún lugar a la distancia. Intenté no pensar en la familia, en sus rostros pálidos y sus voces inquietantes, pero sus palabras resonaban en mi mente. ¿Hueles comida?, habían preguntado. Estremecí. No me atreví a mirar atrás. La idea de ver a uno de ellos arrastrándose tras de mí con sus rostros brillantes apareciendo de la oscuridad era demasiado. El túnel daba giros y vueltas, a veces abriéndose en pequeñas cámaras, otras veces estrechándose hasta el punto en que tenía que pasar a la fuerza sobre mi estómago. Perdí todo el sentido de la dirección. Cuanto más avanzaba, más desorientado me volvía. De vez en cuando pensaba que escuchaba voces tenues detrás de mí, transportadas por los pasajes sinuosos. No puede ir lejos, se cansará pronto. Sacudí la cabeza intentando bloquearlos. No podían saber dónde estaba, solo mi mente jugando horetas conmigo. Eso era lo que me decía a mí mismo de todos modos. Después de lo que parecieron horas, tropecé en una cámara más grande. El aire era más espeso aquí, y el olor a tierra húmeda estaba dominado por algo más sangre. Mi linterna iluminó el espacio, revelando una vista espantosa. Huesos, montones de ellos esparcidos por el suelo como basura desechada. Algunos viejos amarillentos y quebradizos, mientras que otros parecían perturbadoramente frescos, con jirones de carne aún aferrados a ellos. Mi estómago se revolvió y tuve arcadas, llevándome una mano a la boca para no vomitar. Este era su cubil, su terreno de alimentación. Yo no era la primera persona que habían atrapado aquí abajo, y no sería la última. Un sonido tenue me hizo congelar. Pasos suaves, deliberados, provenientes del túnel por el que acababa de gatear. Apagué mi linterna y me presioné contra la pared, mezclándome con la oscuridad lo mejor que pude. Mi corazón tronaba en mi pecho, tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Los pasos se acercaron, acompañados por el tenue sonido de respiración, una inhalación baja y ronca, seguida por una exhalación que casi sonaba como un suspiro. Cerca, murmuró la voz del hombre, tan silenciosa que casi era un susurro. Está cerca. No me moví, no respiré. Presioné mi espalda contra la roca fría deseando desaparecer en la oscuridad.